yo sé las condiciones en las que corrí, cómo me bajé, que me bajé hundido. O sea, yo estuve en la transición 2 minutos sentado, mirando al suelo, que coincidí con otro, yo creo que es un brasileño, Acevedo, y le dije, no sé qué hacer, si salir a correr o quedar. Me dijo el tío, tú sal, que esto es muy largo. Eso es. Y es verdad que en ese momento yo me vi incapaz de hacer una maratón, pero pues mira, creo que hice en Sierra Nevada el penúltimo día, además, que normalmente te recomiendan los días de antes pues bajar un poco, ¿no? Para bajar más descansado y tal, pues creo que hice, no sé si fueron 200, sí, creo que fueron 200 kilómetros o 200 algo, pues todavía no lo tengo del todo claro. Es cierto que, para ser honestos, ya me he metido en la página de Ironman para ver qué hay el año que viene, pero... Un referente deportivo. Rafa Nadal. Y un referente no deportivo. Mis padres. Muy buenas, equipo. Aquí estamos un día más, un martes más, y hoy tenemos con nosotros a un deportista que está de moda, que representa como un poco los valores del triatlón moderno, porque reúne talento, trabajo, humildad y además una ética competitiva que le ha llevado a ser noticia en todo el mundo. Supongo que todos ya sabréis de quién hablamos, lo habréis visto y lo recordaréis. Diego Méntrida es triatleta profesional, campeón de España a media distancia, protagonista de uno de los gestos de deportividad más virales de los últimos años, reconocido además incluso por Will Smith, que salió, y recientemente autor de uno de los debuts en Ironman más rápidos de la historia nacional, bajando de las 8 horas en Cozumel. Compite, entrena, guía a atletas paralímpicos y al mismo tiempo impulsa proyectos solidarios como Running for West, dedicado a apoyar a personas afectadas por el síndrome de West, incluido su hermano Carlos. Y bueno, es un atleta, un chaval joven, completo, un competidor feroz, una persona que inspira dentro y fuera del deporte. Pero bueno, Sandy, lo primero, ¿tú cómo estás? Ahora le damos paso a Diego. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros y de tener aquí a Diego con nosotros, que teníamos muchas ganas de que viniera por aquí. Y bueno, hacemos un repaso rápido antes de arrancar de algunas de las pruebas más interesantes del calendario de media y larga distancia, porque estamos entrando en esas semanas que las inscripciones están volando, los precios suben y además hay promociones muy potentes que merecen la pena aprovechar. La primera parada es Infinity Peñíscola, que ya está en su tramo final de inscripciones y la prueba será el 26 de abril. Para los que aún estéis dudando, ojo a los precios actuales porque ya están en las últimas plazas. Y bueno, además tenemos Infinity Burriana el 6 de junio con varias distancias para todos los perfiles, half, aquabike, short, olímpico. Así que bueno, hay de todo ahí. También recordar con más pruebas nacionales que hay que apoyar a Challenge Salou, que es una de las citas más queridas además del calendario, que vuelve el 10 de mayo y en sus 3 formatos, half, relevos y el short. Opciones para todos, tanto si queréis debutar como si buscáis un objetivo fuerte de, pues eso, del principio de temporada. Ya sabemos que a veces hemos dicho que los triatlones son en abril, los triatlones empiezan en abril y mayo, pues ahí es donde tenemos que estar, ¿no? Bueno, atentos a las redes de Challenge Salou, porque ahora mismo además tienen activo un sorteo que es muy chulo, potente, con dorsal y hotel para 2 personas incluido, así que no lo perdáis. Sí, así que nada, Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Sandra, hola Fer, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí, con ganas de charlar un rato, que ya me habéis dicho que sois de larga, así que nada, sin prisa y dispuesto a contestar a todo lo que queráis. Qué bueno. Oye, de las pruebas que hemos nombrado, ¿tú conoces alguna ahora que estás aquí con nosotros? Cuéntanos. Pues no he tenido suerte de correr ¿Todavía ninguna. no? Sí que en Peñíscola estuve inscrito hace 2 años, pero justo me lesioné un par de semanas antes, tuve un edema óseo y no pude competir y me he quedado siempre con esas ganas de correr allí. Qué bueno, pues nada,
Ahí seguro que serás bienvenido si vas. Sí, Y nada, a ver, cuéntame un poquito. Si piensas en estos últimos meses y en todo lo que has hecho, ¿qué palabra se te viene a la cabeza o qué pensamiento? Pues ha sido bastante intenso. Intenso porque bueno, he compatibilizado pues, muchas carreras, muchas distancias. Ayer me puse un poco con el ordenador a hacer un poco resumen de mi año, simplemente porque siempre me gusta dejarlo ahí todo anotado. Y he competido 27 carreras este año, entre dualdón, trialdón, distancia sprint, super sprint, olímpico, short, half, full. Entonces, pues bastante intenso en ese sentido, porque muchos de los viajes han sido también fuera de España, que eso también pues complica la logística, ¿no? Ir, por ejemplo, Cozumel, hemos corrido en el Mundial en Australia. Entonces son carreras que ya no es solo el fin de semana, sino son una semana antes y una después, pero en general muy contento de cómo se ha dado, sobre todo obviamente del final de año, que no le puedo pedir nada más. Además que sí, y bueno, eso es, hablando de final de año, tu calendario ha llegado hasta noviembre con Ibiza, Beovia y Cozumel. O sea, ¿en qué momento te das tu cuenta o piensas que esta temporada se te ha ido de normal a épico casi, macho? Porque esto es una pasada, ¿no? Pues sí, ha sido un buen triplete para cerrar el año, de esos que idealmente tenía pensado cerrar la temporada en Ibiza. Beovia ya era como un poco un extra, ¿no? De fuera de temporada, porque al final era una semana después, entonces realmente pues era... No, 2 semanas después. Era un poco recuperar y pues ya a lo que saliera. Pero claro, el subidón de poder ganar el Campeonato de España, pues ya es cuando te empiezas a replantear de si realmente quieres cerrar temporada o puedes estirar un poco más el chicle y al final han salido 3 carreras que hubiera firmado simplemente con una de ellas, hubiera quedado yo creo bastante satisfecho. Así que poder hacer 3 carreras sólidas y con buenos resultados te deja muy buen sabor de boca. Sí, señor. Oye, un dato, Beovia, por ejemplo, si no me equivoco, son 20,2 kilómetros, lo hemos corrido, sabemos lo que es aquello. Sí. 1 hora, 1 minuto, 42 segundos, eso es a 3:03, más o menos el kilómetro. Si comparas cómo llegaste físicamente a la Beovia y cómo llegaste a Cozumel, ¿dónde dirías que sufriste más a nivel muscular y dónde más a nivel mental? Porque yo creo que lo de Beovia fue una apretón. Clarísimo, o sea, creo que está lo tengo muy claro. O sea, preparado llegué yo creo que mejor a la Beovia, porque ahora mismo no me acuerdo si fue una semana o 2 después de Ibiza. Yo creo que fue justo una semana, porque Ibiza fue el 2 de noviembre y Beovia fue el 9, o sea que fue la siguiente semana. Y de Ibiza recuperé muy bien. Al final también al ser distancia T100 y pues noto que corres 1 hora, corres 18 kilómetros y recuperé bastante bien. Y en cambio, o sea, a la Beovia llegué físicamente bien preparado, pero salí destrozado. O sea, estuve 10, 12 días fatal. Los cuádriceps, al final, con tanta bajada, el trabajo excéntrico de los cuádriceps es muy alto y es que me dejó hecho polvo. O sea, sabía lo que venía porque ya la corrí el año pasado y ya estuve bastante tocado. Y realmente entre la Beovia y Cozumel es que han sido 2 semanas que lo único que podía hacer era recuperar e intentar llegar lo mejor muscularmente, porque vamos, justo ahora estoy a 10 días post-Ironman y ya estoy mucho mejor que lo que estaba 10 días después de la Beovia. Entonces, la verdad que a nivel muscular mucha diferencia y a nivel mental está claro que el Ironman es otro deporte, es otra historia. Una carrera de 1 hora no te da tiempo a sufrir mentalmente. O sea, realmente el limitante yo creo que es más físico, ¿no? Del dolor muscular y el saber agonizar, pero es un sufrimiento que sabes que a lo mejor empiezas a sufrir en el minuto 40 y son 20 minutos. Pero es que yo cuando en el Ironman estaba en el kilómetro 140 y de repente me quedé vacío, digo, es que como mínimo me quedan 4 horas de carrera. A ver cómo gestiono estar 4 horas a este nivel de sufrimiento. Y es otra historia. Otra historia. Sí. Y bueno, hablando de esta Beovia, ya que estábamos con esto, tú comentaste algo así como que solo poder estar en cabeza sintiéndote competitivo ya era un regalo, ¿no? ¿En qué momento de esa carrera te das cuenta de que no solo vas bien, sino de que vas a pelear por la victoria? Pues, o sea, mi idea era intentar salir a ser competitivo desde el principio,
Sí. Porque el año pasado sí que más o menos pude estar cerca de cabeza, pero bueno, Chakib, que fue el que ganó, se fue solo desde el principio y realmente nos estábamos jugando un segundo grupo, ¿no? Y este año, viendo el listado de corredores que había, que vinieron 4 biquilas, vinieron, pues no sé, 3-4 personas con marcas de 1-2, 1-3 en media maratón. Claro, yo veía los tiempos y yo decía, a ver, como mucho tendría que estar pues el 10-12 en un segundo grupo. Y es verdad que se salió muy controlado de inicio y me encontraba muy, muy bien. O sea, tenía muy buenas sensaciones y dije, bueno, pues voy a probarlo hasta donde aguante. Pero como que en mi cabeza sabía que en algún momento iba a reventar, porque sabía que el nivel que tenía la gente que la que iba corriendo era superior al mío. Pero bueno, luego sorprendentemente pues el cuerpo fue aguantando, fuimos un grupo prácticamente juntos hasta el kilómetro 14 y ahí es cuando Iraich Arrospide, que ha hecho, pues, creo que tiene ya 4 o 5 podiums en Beovia, lanzó la carrera y yo creo que en ese momento mi cabeza iba pensando en, oye, íbamos creo que 9 en el grupo y iba diciendo, firmo ser noveno. O sea, si hago último de los que vamos, lo firmo. Y es también un poco por lo que arriesgué, en el sentido de que, oye, atacó, justo estaba yo detrás suyo, salí detrás suyo y dije, o sea, me da igual hacer segundo que hacer décimo. O sea, prefiero intentar arriesgar porque no tengo nada que perder. Y pues salió bien, aguanté. Luego es verdad que Raúl Celada nos pasó como con un par de marchas más en los 2 últimos kilómetros, pero un poco cómo se desenvolvió fue así, un poco no sé, inesperado, ¿no? De decir, oye, a ver hasta dónde aguanto, a ver, ponerme a prueba, intentar no ponerme ese límite, a lo mejor que... O sea, yo por dentro lo pensaba que mi nivel era inferior, pero no ponerme el límite de decir, no, voy a guardar, sino intentar dejarte llevar. Ya ves. Porque la Beovia del año pasado fue cuando tuviste como molestias en los cuádriceps, ¿no? Y fue diferente, ¿no? Bueno, el sí, escenario. la Beovia sí, fue bastante diferente porque vine preparando la maratón de Valencia y llegué ya a la Beovia con unas pequeñas molestias en el cuádriceps. Entonces, en ese momento no sabía qué era, pero seguramente pues tendría alguna micro rotura y claro, ya corrí la carrera con cierto dolor. Y entonces no me limitó a la hora de correr porque no, o sea, notaba dolor, pero es que la Beovia, si la habéis corrido, al menos los 2 años que he corrido, a partir del kilómetro 10-12, que haces la bajada larga, es que ya te duelen tanto las piernas que ya yo me despreocupo en el sentido que ya llega un momento que me empezó a doler la pierna izquierda, que es la que tenía esa micro rotura y que luego pues me rompí del todo, ¿no? Tuve una rotura muscular del cuádriceps y luego ya en el kilómetro 12 me dolía tanto la otra pierna que decía, bueno, pues estoy tranquilo de que no, de que no pasa nada. Sí, pero luego no fue normal y ahí sí que me costó luego recuperar, tuve que estar 10 días parado hasta la maratón y este año en cambio pues sabía un poco lo que iba a sentir y fue muy parecido porque en el kilómetro 8, me acuerdo incluso antes que el año anterior, en el kilómetro 8 de este año ya me notaba muscularmente muy, muy cargado, o sea, me notaba con las piernas duras y luego llega un momento que te empieza a doler tanto y hay como tanta agonía que se te olvida. O sea, ya es intentar llegar a meta. Entras en bucle ahí. Sí. Bueno, ¿y ese sprint final por el segundo puesto, cuánto fue? ¿Cuánto tiempo fue? Pues es que a lo mejor fueron 2 kilómetros de sprint, porque desde que coronas, no me acuerdo ahora el nombre de la última subida, pero bueno, la que es la subida del 17 al 18, y luego ya te tiras para abajo. Claro, ahí íbamos los 3 primeros. Y claro, en ese momento hay tanta gente, cuando te empiezas a acercar ya por la playa, hay tanta gente animando, que yo iba tercero, pero no quería mirar atrás porque sabía que en el grupo íbamos 9. Entonces, a mí nunca me gusta la sensación, ¿no?, de cuando miras atrás, porque el de atrás ya sabe que dice, este está, claro. Justo, ya está mirando que no le cojas. Entonces, yo no quería mirar atrás y había tanto ruido que no me daba para escuchar si tenía a 1, 2 o a 4 pegados detrás mío. Entonces yo iba ya intentando decir, venga, aguanta el podium, porque tenía a Iraich por delante, pero le tenía, pues, no sé, a 5 o 6 segundos, que a falta de 1 kilómetro es complicado, ¿no? Al ritmo recuperar eso. Y yo iba pensando eso, aguanta, sobre todo para que no te cojan por detrás y pierdas el podium. Y fue un sprint bastante largo, pues eso, casi de 1 kilómetro sprintando totalmente al máximo y al final le pude coger, pues yo creo a falta de 200 metros, le pude pasar. Joder, con la Beovia, qué chula. Oye, entré a acabar con la Beovia, el dato este a 3:03 que corriste, en ese tiempo, antes de la carrera,
¿tú tienes alguna previsión en tu cabeza o lo típico que pensamos, oye, pues esta carrera para estar aquí, puedo estar en este tiempo? No sé, desconozco si ese tiempo era el previsto un poco para estar ahí arriba o corriste muy rápido más de lo que pensabas. O sea, ¿cómo fue ese tiempo? No, o sea, igual que te hubiera firmado antes los otros resultados, ese tiempo lo hubiera firmado con los ojos cerrados antes de carrera, porque el primer año sí que llegué sin ninguna referencia, pues ni siquiera, o sea, yo solo he hecho una media maratón de parado, ¿no? En mi vida, entonces tampoco tengo muchas referencias en qué tiempo puedo estar en 20 kilómetros, y el año pasado fue como más sorpresa aún porque pues, hablando un poco, viendo tiempos, creía que podía estar en hora 5, hora 6 y al final acabé haciendo hora 3, hora 3:20. Entonces este año sí que tenía esa referencia de que podía estar cerca de hora 3. Tampoco sabía si venía mejor o peor porque había entrenado mejor la carrera a pie, pero claro, todavía venía de hacer la temporada, de acabar la temporada de triatlón el fin de semana pasado, sí, anterior en Ibiza. Claro. Entonces, el año anterior sí que llevaba 4 o 5 semanas enfocándome mucho en la carrera a pie porque preparé la maratón de Valencia y pues llegué a hacer 6 semanas con bastante volumen corriendo para mí, y en cambio este año venía de preparar el half y al final pues los ritmos de half no tienen nada que ver con estos ritmos. Ahí en Ibiza creo que corrí a 3:25 y claro, aquí estamos hablando de correr a 3:03. Entonces, sí, con estar cerca de hora 3, yo creo que me hubiera servido en el sentido de que hubiera dicho que era una buena carrera. Satisfecho. Y, claro, sí, bajar de hora 2, estar en una hora 1:40, pues eso, son tiempos de hacer podium que no me esperaba poder estar disputando la carrera. Qué bueno. Sí, señor. Y vamos una semana antes, nos vamos a Ibiza, que somos triatletas, y bueno, yo te he leído aquí, me parece decir que fue uno de esos días en los que todo fluye desde el principio, ¿no? ¿Qué señales te dio el cuerpo o la cabeza ya en el calentamiento o en el agua para saber que era tu día? Pues sí, es de esos días, bueno, no días, sino incluso de esas semanas que notas que el cuerpo responde, que hay buenas sensaciones, que luego muchas veces a lo mejor tienes malas sensaciones los días previos, luego compites y de repente te encuentras bien, que también este año también me ha pasado en varias ocasiones, pero esta vez era los 2 días previos tener que frenarme porque me encontraba tan bien que pues el día anterior haciendo la activación me acuerdo de hacer 3 de 1 minuto y de repente hacer 3 de 1 minuto a 370, a 380 vatios, que mi idea, por ejemplo, cuando hago la activación el día anterior es pues estar en vatios de carrera, que obviamente era hiper optimista porque no moví ni de cerca a 380 vatios, pero sí que me encontraba tan cómodo y fluyendo tanto que tenía como que frenarme para no pasarme. Y nadando y corriendo igual, o sea, llegué con muy buenas sensaciones. Entonces, pues ya calentando, a mí para media distancia y bueno, para cualquier triatlón en general, si puedo, siempre me gusta calentar en los 3 deportes, pues hacer un poco de bici, que en este caso fuimos en bici desde el hotel hasta la carrera, luego calenté 20 minutillos, 25 corriendo y nadé. Y ya de eso que te notas que estás muy a gusto, que vas cómodo, que tienes buenas sensaciones. Y yo creo que aunque sea ya a nivel mental, eso es un plus de que te sientes preparado para competir. Sin duda. Qué bueno. Sin duda. Oye, pues el podium allí fue, bueno, tú ganaste claramente, y luego Alex Sandre y Nacho Villarruel, 2 amigos también del podcast que han estado por aquí, así que nos faltabas tú, así que ya tenemos el podium completo en el podcast. Sí. Y además los 3 habéis ido después a Cozumel. Sí. Yo un poco más improvisado, pero sí, yo me acuerdo de hablarlo sobre todo con Nacho, de cuando se enteró de que iba yo también a Cozumel y claro, íbamos a estar los 3 del Campeonato de España ahí. Qué bueno, sí, totalmente así. Y bueno, te hemos ido a hablar de estar orgulloso de no tirar nunca la toalla, incluso en los días en el que las cosas no salen bien. Y bueno, yo quiero que me cuentes un poco qué momentos de la temporada te han templado o te han hecho crecer para llegar a Ibiza con esa mentalidad con la que llegaste. Pues yo creo que muchos. No creo que sea algo solo mío, sino yo creo que debe ser, al menos, yo creo que lo veo como algo que nos pasa a todos, ¿no? Que hay durante el año, sobre todo, hay muchos momentos que estás más motivado, que estás menos, que pues simplemente lo que hablaba de las sensaciones de
no tiene nada que ver estar en una semana que te notas que fluyes, que el cuerpo va bien, que a veces como más te tienes que frenar, a semanas que en cambio pues te tiras a nadar, no tienes sensaciones, parece que te hundes, eso al final también te va mimando, ¿no? La moral, mentalmente te cuesta mucho más porque sabes que al día anterior has tenido malas sensaciones y vuelves a tirarte a la piscina, yo al menos ya estoy como pensando que voy a tener malas sensaciones y no hay ningún momento en especial al que me refería por lo de estar orgulloso, sino un poco más pues al año entero, incluso a los años previos que he tenido, porque hay muchas veces que cuesta sacar los entrenos y siempre pienso en que hay que sacarlo, que obviamente quitando a lo mejor tema de lesiones, ¿no? O que haya algo más grave, pero que siempre hay que intentar acabar el entreno y sacarlo, que no todos los entrenos van a ser perfectos, que habrá días mejores y días peores, pero intentar siempre pues dar lo que está en mi mano, porque al final te das cuenta que aunque salgas de un entreno diciendo que pues, los ritmos no han sido lo que esperabas o que no te has encontrado bien y la cabeza te ha dicho basta y no has forzado hasta el final, pues a lo mejor haber acabado ese entreno, aunque no sea al 100%, es un granito que vas sumando y vas sumando, y luego llega un día como que todo hace clic y es cuando realmente dices, joder, todos esos días que creía que no servían y que estaba ahí luchando contigo mismo, realmente luchas contra tu interior, es cuando luego ves la luz y se muestra todo ese trabajo. Pues qué sí, qué importante es esto que dices. No, y además... sobre todo que también muchas veces, o sea, por ejemplo, yo al menos cuando estás en temporada no valoras cuando estás todo bien, no estás lesionado, y en cambio cuando tienes una lesión, aunque sea una molestia que te deja una semana o dos sin correr, es cuando realmente das valor a eso, a todas esas semanas de continuidad, de poder entrenar bien, entrenar a gusto, aunque sea con mejores o peores sensaciones, pero ya solo poder entrenar sin lesiones, sin molestias, joder. No, en el momento es difícil valorarlo, pero luego la verdad que es una maravilla. Pues sí, y qué importante es que personas como tú dejéis ese mensaje que a veces parece que los triatletas que somos más amateur, ¿no? Los grupos de edad, que cuando nos encontramos en esos días así, nos pensamos que los que más andáis o que los que estáis en la élite, pues no tenéis esos días, pero que los tenemos todos. Así que has dejado aquí un mensaje muy bueno. Y bueno, también es verdad que siempre vemos un poco pues, los resultados, ¿no? Lo que hay en meta, pero no lo que hay detrás. Este año creo que has hecho varias concentraciones en altura, ¿no? Sí, este año ha sido, bueno, he hecho una concentración, estuve todo el mes de agosto, bueno, 3 semanas en Sierra Nevada y era la segunda vez que subía a altitud porque estuve hace 2 años, pero una semana que realmente pues era un poco más a prepararlo bien allí y entrenar, pero no consigues adaptaciones, ¿no? Solo en 7 días en altura, y este año sí que pude estar 20 días y en el momento no me dio la sensación de notarlo, en el sentido que cuando bajé estuve todo el mes de agosto y cuando bajé estuve varias semanas muy fatigado y también no hice seguramente la adaptación ideal y entrené eso todos los últimos días, mucha carga, y bajé con mucha carga, entonces yo creo que el cuerpo todavía le costó un poco asimilarlo, pero luego sí que yo creo que esa parte de esos resultados de septiembre y de octubre han sido por ese mes entrenando allí en Sierra Nevada. Claro, porque hiciste Half de Madrid, ¿no? Donde tienes la victoria, y luego volviste otra vez a Sierra Nevada, ¿o cómo hiciste? No, ya no volví. Simplemente bajé de Sierra Nevada a final de agosto y luego sí que competí el Campeonato de España Sprint de paratriatlón y el individual, que corrí las 2 pruebas, y luego corrí el Olímpico de Ciudad de Santander y el Half de Madrid, y todavía esas 2 pruebas, o sea, a nivel de resultados, pues se dieron bien, gané y tuve buenos datos, pero todavía me notaba como con mucha fatiga, no me terminaba de encontrar fresco, por así decir. Yo creo que es porque todavía venía acumulando esa fatiga de todo ese mes entrenando en altitud, y en cuanto luego pude descansar un poco más en octubre, yo creo que es cuando el cuerpo también dio un salto extra y asimiló todo ese trabajo y luego, o sea, tuve resultados, o sea, datos parecidos, pero las sensaciones eran mucho mejores y yo creo que es cuando terminé de asimilarlo. Fíjate, o sea, pasando más días, ¿no? De lo que pudieras imaginar a lo mejor cuando bajaste.
Sí, yo creo que también cada cuerpo, ¿no? Es un mundo y Claro. Yo al menos era mi primera concentración en altitud y nunca había estado había estado una semana, pero de una semana a 3 cambia mucho. Entonces no sabía cómo iba a responder. Claro. Al principio me asusté un poco porque cuando bajé me costaba más entrenar abajo que arriba, es decir, tenía mejores ritmos y sacaba mejores vatios en bici, por ejemplo, entrenando en Sierra Nevada que abajo, en Madrid. Fíjate. Y lo normal, todo el mundo dice, no, tú cuando bajas, Claro. pues si arriba estás haciendo, por ejemplo, series a 200 vatios, Eso es. abajo las haces 50 vatios por encima y con sensación de ir cómodo. Y yo me acuerdo que yo bajé y hacía las series 30 o 40 vatios por debajo de las que hacía en Sierra Nevada y me costaba mucho más. Y yo decía, uff, esto me han engañado. A mí no me funciona. Pero Me bueno, cargo la temporada. Sí. No, luego es cierto que, sobre todo dándole un poco de descanso y escuchando al cuerpo, ¿no? Porque a veces hay que saber escuchar bien al cuerpo y yo notaba que me estaba pidiendo que bajara un poco el pistón y en cuanto descansé un poco más, sí que es cierto que noté ese plus. Qué bueno, qué bueno. Cerca, ¿la has vuelto? Es que ahora, vale. hay un corte de luz en la calle y justo... Me lo he imaginado porque de repente te he visto sin luz. Algo ha pasado ahí. Y ya veremos si no me voy. Bueno, si no me voy, vosotros seguís, ¿eh? Porque están cortando luz, entonces, bueno, debe ser que es esto. Así que nada. Nada, ya hemos hablado de todo lo de Sierra Nevada. Sierra Nevada, qué guay. Buenos recuerdos aquello de Sierra Nevada. Pues entonces yo te quería... Por ahí? Yo estuve hace mucho tiempo con una concentración que hizo un equipo nacional y un triatleta, o sea, con Chema Martínez en su día, cuando estaba preparando el Europeo de Barcelona. Sí. Fuimos allí a pasar pues una semana de locura, o sea, refiero, como acompañando, viviendo aquella experiencia, lo globero completamente, lo típico que haces todo lo que puedes, acabas reventado, lo que no se debe hacer, ¿no? En altura, pero era para vivir aquello. Para mí fue, o sea, es uno de los recuerdos más chulos que tengo de mi vida, ¿no? Compartir allí con un montón de gente que estaba preparando pues sus europeos, su mundial, estaba la selección nacional de natación, estaban los de balonmano, había gente de triatlón, había mucha gente, ¿no? Que estaba preparando sus pruebas y nosotros pudimos pasar una semana allí con él y viviendo eso, o sea que no se me olvidará. Sí, es verdad que yo creo aparte de todas lo que es las instalaciones, ¿no? Obviamente está a 2.300 metros de altitud, que es básicamente lo principal, pero yo creo que también es muy importante que cuando vas allí es que siempre hay gente de mucho nivel y sea el momento de la temporada que sea, aunque estés en febrero que está todo nevado y solo puedes hacer indoor, pues te vas ahí y hay 10, 12 triatletas de nivel internacional, atletas, hay siempre nadadores. Ciclistas. Yo creo que eso también es algo, ciclistas, es algo que suma mucho. O sea, yo este año, por ejemplo, coincidimos con Yago Rojo, con Carlos Mayo, con Tariku, con maratonianos, mejores maratonianos de España. Y claro, pues al final coincides, comes con ellos, sales a correr, a trotar con ellos, luego ya que hagan ellos la serie por separado, pero todo eso es algo que al final ya no solo a nivel de rendimiento, sino también pues ves cómo trabaja la gente de ese nivel, cómo se cuida, cómo descansa y se aprende mucho. Exacto, no sé si lo habéis hablado, pero cuando bajaste de Sierra Nevada, porque luego volviste a subir, ahí fuiste al Hall de Madrid, ¿o no? No, el maestro que no volvió a subir. Es cierto que, bueno, hay parte de razón, o sea, bajé porque estuve 3 semanas y tuve que bajar entre medias a Madrid un fin de semana, pero nada, fue bajar a Madrid y volverme a subir, o sea, bajé un viernes y me subí un domingo, no competí ni nada. Y realmente, bueno, a mí me dijeron que si estaba 48 horas que no pasaba nada, era como que se enteraba que habías bajado. Y luego sí que cuando ya bajé es cuando estuve todo septiembre aquí en Madrid y competí pues Santander, el Half de Madrid, pero eso ya fue un mes después. Vale, sí. Lo que estábamos hablando es que mi caso no fue el idílico, porque cuando bajé las sensaciones fueron mucho peores que las que tenía arriba. También es cierto que a mí me sorprendió y yo estuve allí con el Vetera, con el club de triatlón de Vetera que suben todos los años a entrenar. Y como Héctor Catalá, que es con quien compito de guía, él es de allí, pues suben todos los años en agosto y me apunté con ellos. Y claro, yo lo hablaba y yo desde el primer día que llegué me encontraba súper bien arriba. Es decir, lo normal es pues a lo mejor adaptar, aparte de adaptar los primeros días la intensidad, ¿no? Y hacer una progresión. Luego, una vez que ya estás adaptado, ir siempre pues, a ritmos o a vatios por debajo de los que vas a nivel del mar o yo en mi caso en Madrid. Y yo desde el primer día me encontraba tan bien
que no adapté nada. O sea, yo hacía las series al mismo ritmo que abajo, nadaba incluso más rápido que abajo. También es cierto que está el factor de nadar en grupo, que muchas veces nado solo o entreno solo y claro, allí estás con 20 personas, muchos de tu nivel o superior, pues eso te empuja, ¿no? a entrenar mejor. Y entonces me pasó al contrario de lo que suele pasar, que cuando bajé a Madrid de vuelta no encontraba sensaciones, me notaba muy pesado, no encontraba ritmos y fue un poco lo contrario, pero yo creo que no es lo normal. Y eso te han dicho que puede ser así, o sea, que era un caso, o sea, porque lo normal, como tú bien dices, es al revés, ¿no? Que cuando subes arriba estás con pulso acelerado, que cuesta adaptarse, y luego cuando bajas eso como que el efecto rebote, y en tu caso si fue al revés, eso es normal, pasa a veces, o sea, es... A ver, yo sobre todo con los que hablaba allí del grupo, a la mayoría de la gente le pasa lo contrario, ¿no? Lo que dices tú, que cuando subes te cuesta más y luego cuando bajas, si lo has hecho bien, sí que notas ese subidón de, joder, es que estoy volando. Y a mí fue totalmente al contrario. Pero bueno, yo creo que también hay muchos factores que obviamente la altitud es un factor muy importante y también cómo la tolere cada uno. Pero yo creo que en mi caso también pues la motivación de estar con un grupo, de estar allí, obviamente no descansas igual, no comes igual estando allí que aquí abajo. Es que eso es, es idílico porque tú te levantas y solo piensas en entrenar, bajas al buffet del desayuno, no tienes que prepararte el desayuno, limpiarlo, etcétera. O sea, tú bajas, desayunas y tienes la piscina a 1 minuto, que yo aquí en Madrid pues la mayoría de días tengo 25 o 30 minutos hasta la piscina. Entonces optimizas tanto el tiempo que realmente yo creo que eso es en muchos casos incluso superior a lo mejor para mí, para el beneficio que puede ser la altitud, porque yo gano tanto tiempo, tanta calidad de vida en ese sentido de solo tener que preocuparte de entrenar, que al final tienes eso, las comidas se comen súper bien y tienes de todo, se descansa muy bien, estás en agosto y estás por la noche a 20 grados, que se duerme, que da gusto. Entonces son tantas cosas que suman que yo creo que en mi caso fueron más importantes que las que te contrarresta la propia altitud. Está claro. Oye, por acabar con Ibiza y pasar a Cozumel, ganar allí el Campeonato de España, ¿te cambia algo a ti internamente o es un paso más en todo lo que viene? ¿Es un punto de inflexión o bueno, es como un pasito más hacia lo que tú quieres? Pues no sabría si decirte un punto de inflexión como tal o no, pero sí que es un poco demostrarme a mí mismo, que al final es realmente a quien le quiero demostrar, porque no tengo eso. O sea, yo creo que a los primeros que tenemos que demostrarnos cosas somos a nosotros mismos, luego ya es cuando, pues si tienes que demostrar algo al resto, pues sale o no sale, pero era sobre todo demostrarme a mí mismo que tenía ese nivel, porque venía de entrenar muy bien durante los últimos meses, en Sierra Nevada estuve entrenando muy bien y sobre todo en la natación, como que yo llevaba varios años que me esforzaba mucho, he estado nadando 6 días a la semana sin bajar de 20.000 metros durante muchos meses y luego llegaba a las carreras y nadaba igual que cuando estaba. Ha habido años que a lo mejor por estudios y solo he podido nadar 3 días de 3.000 metros y en cambio salía en el mismo grupo y nadaba igual cuando nadaba 20-25.000 que cuando nadaba 9.000. Entonces yo me decía, joder, ¿todo ese trabajo está mereciendo la pena o es tirar horas a la basura? Y al final con una prueba cuando se alinea todo y sale, es como demostrarte a ti mismo que todo ese trabajo que sí que ha merecido la pena, ¿no? Y oye, que no sé hasta qué punto merecerá la pena todas las horas que he echado nadando para a lo mejor 30 segundos, pero por ejemplo si quieres ganar un campeonato de España pues tienes que ser muy sólido a día de hoy en las 3 disciplinas, no puedes salir a 4 minutos del agua porque ya la gente que sale delante del agua luego también ya es muy buena en bici, entonces tienes que tener un nivel de las 3 disciplinas muy alto. Y fue el darme cuenta que, o sea, yo sabía que entrenando tenía ese nivel, pero hasta que no te muestras compitiendo, realmente es cuando, no es que no cuente, porque tú sabes lo que trabajas, pero realmente donde tienes que demostrar el trabajo, ¿no? Es en la competición. Y fue un poco el darme cuenta que sí que tenía ese nivel. Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, yo me voy a adentrar un poquito ahora ya en el Ironman de Cozumel. Bueno, este Ironman llega así como premio final, ¿no?, de la temporada. ¿Cómo fue realmente ese momento en el que pasas a decir ni me lo planteo o venga, ahora ya sí lo voy a hacer? Pues de la primera vez que escuché este año Ironman Cozumel en la cabeza fue cuando estábamos en Australia en el Mundial de Paratiraldón.
que hablando así con Héctor un poco de broma, porque por ejemplo me acuerdo que el día después del Mundial, que nos fue bastante mal porque pinchamos, cuando cogimos la bici estaba pinchada, entonces pues al final pierdes la carrera, ¿no? Y sobre todo en un sprint que se decide todo en 2 minutos, perder 5 cambiando una rueda, pues olvídate. Y un poco por ahogar penas, por la tarde hicimos 3 horas de bici y al día siguiente salimos a correr y me acuerdo que hice 25 kilómetros, poco sin pensar, ¿no? De salir a rodar, porque yo llevaba todo el año preparando sobre todo distancia sprint y un poco pensando en half, pero básicamente me he centrado en corta distancia este año. Y salí al día siguiente de eso, a rodar 25 kilómetros y así de broma con Héctor me decía, oye, tienes que acabar el año en Cozumel o hacer un Ironman así. Pero de esto que te entra por un oído y ni lo va, o sea, ni en ningún momento piensas que puede hacerse real, sino que es como un chascarrillo, ¿no? Y claro, luego ya después de Ibiza, sí que el lunes ya me senté con el ordenador y dije, claro, al final, sobre todo aparte del plus de motivación, objetivamente yo decía, a ver, estoy en un estado muy bueno, voy a intentar alargar un poco porque me encuentro con ganas, me encuentro bien, voy a intentar ver un poco qué calendario hay y valoro qué carreras hay. Y claro, me metí, pues eso, en España ya no quedaba nada, estaba todo cerrado, y me metí en calendario, me metí a ver en Ironman y casi todo lo que había era ya en América o, pues eso, o en Asia, Australia, además. Y estuve mirando un par de 73, un poco con la idea de correr un 73 a final de año, que realmente es para lo que estaba bien. O sea, yo en Ibiza hice buena carrera en distancia T100, que es incluso más corto, y dije, bueno, pues me veo a estos ritmos que estoy corriendo, etcétera, me veo bien para hacer un 73, pero no me planteé hacer un Ironman. Y surgió realmente porque un compañero de club de aquí de Alcobendas, Hugo, pues él tenía pensado, también se le dio muy bien en Ibiza, ganó su grupo de edad y pues tenía yo creo el mismo subidón que yo y me acuerdo que luego me llamó ese lunes y me dijo que estaba pensando en inscribirse a Cozumel, que si me animaba y me iba con él. Entonces ahí ya fue un poco cuando yo tenía mi Tetris medio hecho de, oye, voy a intentar buscar algo de un 73, que no lo tenía muy claro, porque al final pues los que quedaban son viajes caros, al final encima casi sin tiempo, porque esto estamos hablando, era ya a principios de noviembre y a lo mejor las carreras que estaba mirando yo, la que más tarde era este finde, que creo que hay una en América, había otra el finde anterior en Chile, etcétera, había 3-4 opciones, no había mucho más. Y claro, pues te pones a ver viajes y en cuanto ves lo que cuesta el vuelo y todo, se te quita la gana y dices, bueno, venga, para otro año. Y nada, la verdad que Hugo me dijo que se encargaba él, me financió el viaje, me pagó el vuelo, alojamiento y todo, fuimos juntos y pues fue ese empujón que bastante grande, pero si no hubiera podido correr ni mucho menos en Cozumel, que lo que me hizo ya decir, oye, esto es una oportunidad, tengo que cogerla, aunque no esté preparado, aunque no sea lo ideal, ¿no? De debutar en Ironman sin prepararlo, pero yo creo que se alineó todo y era como que me estaba llamando para decir que sí. Era la señal. Sí. Y dos cosas. Esto es lo de que decías antes, de qué bien se está cuando se está bien, o sea, valorar eso, y cuando estás bien es como que el cuerpo te pide, y lo que tú decías, ¿no? Alargar un poquito esta temporada, a ver cómo estoy. Y luego fue un sujétame el cubata en toda la regla, ¿no? Que te viene todo amigos, que no, venga, pues vámonos para allá. Joder, y bueno, ahora ya entramos en detalle, pero para no estar preparado, joder, menuda prueba de debut. Menudo marcón. Sí. Eso sí, lo sufriste seguro, ahora lo cuentas, pero sí. Sí, bueno, sí, dijiste que sabías que iba a ser duro, pero que no te imaginabas tanto, ¿no? Yo tenía muy claro que en algún momento iba a reventar, pero o sea, eso lo tenía clarísimo. Solo que yo en mis planes pensaba, digo, a ver, si se me da relativamente bien, a lo mejor reviento, pues no sé, pues en el 25, en el 30 de maratón, que ya son bastantes kilómetros, a lo mejor pues 10, 12, 15 kilómetros, que se te puede ir una barbaridad de tiempo. A nada que se te vaya 30 segundos por kilómetro, se te va un mundo. Entonces, yo en mis planes entraba eso de, oye, vamos a intentar aguantar y sabes que en algún momento no has preparado, no has hecho volumen para la maratón, no has hecho volumen de bici. O sea, creo que he hecho 3 salidas por encima de 4 horas y media este año. Entonces digo,
en algún momento te va a llegar el tío del mazo. Y esperaba que fuera en la maratón, pero claro, cuando me quedé vacío en el kilómetro 140 de bici, fue cuando realmente me planteé, digo, vale, cambié el chip y dije, objetivo llegar a meta. O sea, ya fuera sin pensar en tiempo, sin pensar en puestos, y objetivo llegar a meta. Pero es cierto que sí que estaba preparado para el Ironman a nivel mental, en ese sentido de que yo sabía que en algún momento me iba a dar un bajón y que tenía que intentar aguantar, porque todo el mundo me había dicho que tengas mucha experiencia, ¿no? En algún momento del Ironman te da ese bajón y luego lo recuperas. Exacto. Y sí que lo viví el año pasado cuando hice la maratón, viví algo muy parecido de tener un bajón muy grande, de pensar, decir, es que no la acabo, o sea, aunque tengo que ponerme a andar porque no la acabo. Y luego el cuerpo al final parece que no, pero recupera poco a poco y obviamente a lo mejor no al ritmo que estabas antes, pero eres capaz de ir mucho más rápido de lo que en ese momento te parece. Sí. Y fue así este año también. Total, macho. Además, eso que dices, yo entrenándolo, no cada uno a nuestro nivel, pero yo entrenando un Ironman, el 140 para mí es un punto. Yo cuando te leí, pensé en lo que me pasa a mí normalmente. 140 sé que es un punto crítico en el cual se te viene un poco encima todo. Pues al final te queda un poquito para acabar, te imaginas lo que viene, ya llevas un poquito de tralla en el cuerpo y yo siempre sé que tengo en todos los Ironman, sé que tengo en 130, 120, 140 una crisis, pero es lo que tú dices, que sabes que la vas a superar. O sea, que aguantes ahí, que sigas y que con el entrenamiento que has hecho, y si lo has hecho, llega bien. Me sorprende lo que decías aquí también, que decías, voy hasta donde aguante, voy a ir allí, sé hasta dónde voy a aguantar, sé hasta dónde voy a sufrir, pero luego voy a seguir. Y en Beovia algo parecido, te la jugaste un poco, voy a salir, estás en el grupito te daba igual quedar segundo que quedar noveno y al final quedaste segundo. Y aquí aguantaste, fíjate el marcón que hiciste. Así que muchas veces hay que no confiar, sino, bueno, pues echarse para adelante y decir, venga, hasta lo que demos, ¿no? Y muchas veces tiene este resultado, ¿no? Duda, la tirada más larga que has hecho en bici, como dato, para llegar a Cozumel, ¿cuál ha sido más o menos? Pues mira, creo que hice en Sierra Nevada el penúltimo día, además, que normalmente te recomiendan los días de antes pues bajar un poco, ¿no? Para bajar más descansado y tal. Pues creo que hice, no sé si fueron 200, sí, yo creo que fueron 200 kilómetros o 200 algo. Luego lo busco aquí, que tengo Strava. Y eso, me bajé desde Sierra Nevada a unos lagos. Iba a hacer una ruta que le quería copiar a Pello, que hizo de bajar desde Sierra Nevada, tocar el mar y volver a subir, pero vi que luego había unos lagos por ahí muy chulos y hice 200 y pico kilómetros por ahí rodando por una zona súper chula. Y además ahí tuve un momento parecido porque claro, esto bajas a las 9, o sea, salgo a las 9 de la mañana, que hace buena temperatura, encima cuesta abajo, no hay problema, pero claro, cuando llegas en un 31, un 30 y tantos, sí, 20 y tantos de agosto, abajo, a Granada con 40 y pico grados, claro, a las 2 primeras horas bien, pero cuando empieza a subir de vuelta a Sierra Nevada, que es que subir desde abajo, desde Granada, son, no te sé decir, pero más de 2 horas subiendo, son 30 y tantos kilómetros, al final que subes a 14, 15 como mucho, o sea que 2 horas y media de subida. Y hubo un momento que estaba en una gasolinera, yo creo que sería en el desvío Caya Monachila, a lo mejor a 12 kilómetros, y me acuerdo que me paré y dije, no puedo más. O sea, estaba, pero que no podía pedalear más. Llevaba ya 6 horas y pico, no sé cuánto llevaba de ruta, o sea, un calor reventado, y justo baja Carles, que es el entrenador del Vétera, y justo cuando estoy yo ahí tirado en el suelo diciendo que voy a tener que llamar a alguien, justo baja con la furgoneta a echar gasolina porque ya se iban al día siguiente. Y digo, ostras, es una señal de que me suba a la furgoneta. Y se lo digo, le digo, joder, que iba a llamar a alguien, estaba a punto de llamar a alguien para que me recogiera. Y en cambio, mira al final cómo somos de cabeza, que teniéndole allí con la furgoneta, que simplemente es meter la bici dentro de la furgoneta y subirme los 12 kilómetros que quedan, que claro, 12 kilómetros parece nada, pero eso es una hora subiendo. Y ya estás ahí casi a 1600, 1700 de altitud. Y pues al final le dije que no, no, déjame que lo voy a acabar. Y se me acabó haciendo súper bola, o sea, a lo mejor en vez de una hora, tardé de hora y 20 o lo que fuera, pero llegué arriba. Y claro, ahí en ningún momento sabía que iba a hacer un Ironman, pero bueno, todo al final acaba saliendo y oye, ese día pues ahora lo voy a buscar, no sé cuántas horas me salieron, pero
Pero ese día te preparó mentalmente. Sí. O sea, ibas preparado para Cozumel, macho, claro que sí. Sí. Mira, aquí lo tengo. No sé Madre mía, sí. Sí, se ve. Pero fueron 200 kilómetros con 3.700 positivos, claro, 7 horas 13. Yo creía que había hecho, me sonaban 6 horas, ¿no? Claro. 7 horas 13 ya es casi la distancia, la duración de Ironman. O sea... Ironman entero, un poquito más. Esa es la marca que tienes en condiciones normales, casi, ya verás. Justo, 45 minutos más. Entonces, son cosas que, claro, en el momento, o sea, te crees que... O sea, lo haces un poco por hacer la machada, ¿no? Y porque al final te gusta y me gusta pues hacer ese tipo de cosas, pero a nivel de rendimiento, ¿sabes? Que yo que soy entrenador, dices, a ver, no tiene ni pies ni cabeza, o sea, esto no sirve para nada. Pero aunque a lo mejor a nivel de rendimiento físico no sirva, ya solo de rendimiento mental, enfrentarte a estar eso, en la sexta hora vacío y decir, venga, voy a aguantar y voy a subir hasta arriba, aunque me puedan llevar, voy a subir a 10 por hora haciendo S's para poder llegar. Pues es algo que suma. Totalmente, eso es Ironman, sí señor. Oye, ahora que has dicho de entrenar, ¿entrenador o te entrenas tú o tienes un autoentrenador o te autoentrenas o qué haces? Pues sí que he tenido los últimos 5 años entrenador, que era Javi del Real, que le conocí aquí en Alcobendas, en Madrid, y he estado muchos años con él, pero desde este año, desde enero, decidí empezar a autoentrenarme, sobre todo un poco por conocerme un poco más a mí mismo, guiarme un poco por mis sensaciones y todo, y llevo todo el año entrenándome yo, que bueno, tiene sus cosas buenas y también bastantes cosas malas que cuestan, pero bueno, la verdad que es algo que quería probar, sobre todo, oye, porque ya también a mí como entrenador que soy, yo creo que es algo que te aporta mucho, ¿no? El saber cómo gestionarte, cómo piensas como deportista, pero a la vez cómo piensas como entrenador. Y es algo que bueno, me ha parecido una experiencia peculiar. Sí, yo opino, lo veo muy bien, además, y lógico lo que dices. ¿Y de carrera? Te quería preguntar, ¿tirada más larga de carrera que has hecho, así que te suene? Pues yo creo que he seguido más de 26, 27, 28 no creo que haya hecho. Porque a mí sí que me gusta, pues si salgo un domingo y no tengo nada, pues oye, pues si puedo hacer 2 horas corriendo y me salen 30 kilómetros o 2 horas y media, lo haría. Pero al final, preparando distancia sprint todo el año y eso, como que tampoco he visto nunca ese momento de hacer tiradas así largas. Y creo que lo estuve mirando ayer y eso, a 30 no había llegado, entre 25 y 27 kilómetros, que bueno, no está nada mal, pero más lo hice sobre todo a principio de año, pues en pretemporada, un poco es eso, salir a rodar por el monte y hacer un par de horas. Claro. Muy bien. Oye, una cosa también, bueno, no sé si te he leído por ahí que tú pensabas, o sea, 2 semanas antes de la competición, o sea, antes de Cozumel, que no te veías competitivo. No sé si en 2 semanas previas si te vistes competitivo por algo, cambió algo a nivel de entrenamiento, es lo que venía de Ibiza, o sea, ¿cambió un poco tu pensamiento semanas previas a la carrera o no? O sea, a ver, yo verme competitivo me veía, en el sentido, o sea, por eso decidí correr, independientemente de que me surgió la oportunidad y la quise aprovechar, pero yo tenía claro que si iba a Cozumel era intentar ser lo más competitivo que iba, no me gusta, o sea, no tenía en ningún momento idea de decir, oye, pues voy, hago una carrera conservadora, acabo mi primer Ironman sin sufrir. O sea, yo creo también un poco por cómo me gusta a mí competir, me gusta siempre dar el máximo y muchas veces arriesgas y sale mal y, oye, pues ha salido mal, pero yo creo que eso siempre es un aprendizaje muy, muy grande y prefiero que salga mal y tener ese aprendizaje que la sensación de acabar una carrera y decir, creo que podía haber dado más. O sea, prefiero mucho antes haberme pasado y decir, oye, pues va, ya sé hasta dónde puedo llegar la próxima vez, que no al revés. Entonces, claro, me sentía competitivo porque siendo objetivo venía de serlo, de correr Beovia y de ser competitivo en Ibiza, pero claro, competitivo para un Ironman es que es casi otro deporte, no otra distancia. O sea, hay tantas cosas tan distintas, tantos limitantes pues, fisiológicos, metabólicos, que es completamente distinto, sobre todo por ejemplo, la Beovia es una carrera de 1 hora o el mundial que hice de paratiralón igual estaba preparando una carrera de 1 hora. Entonces hay tantas diferencias que claro, realmente no estaba preparado, pero sí que venía con mucho entrenamiento, muchas horas detrás, que eso sí que te hace ser competitivo. No sabes hasta qué momento, pero bueno, sí que hasta que aguantar así. Mentalidad.
Claro, pero tú además decías que siempre habías pensado que un Ironman requería de una preparación muy específica, ¿no? Y yo creo que al final, al haber vivido esto, habrás sacado cosas en claro y cosas que a lo mejor aplicar incluso con tus pupilos de cara al futuro, ¿no? Sí, sí, totalmente. A ver, yo siempre he pensado que para preparar un Ironman tienes que hacer una preparación muy específica, pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, yo vengo de llevar 10, 12 años a un nivel más o menos, no voy a decir profesional, porque no me parece que sea profesional, pero sí que a un nivel de rendimiento bastante alto, que todo ese cúmulo de horas, de meses, de años, sí que te da una base muy grande para poder afrontar un Ironman. Y yo sí que tenía claro que si a mí, pues eso, me dices con una semana, oye, tienes que hacer un Ironman, yo sé que a nivel, o sea, estoy capacitado para acabarlo. Pero claro, lo complicado es hacerlo siendo competitivo al nivel que tú quieres, porque claro, yo al final intento ser competitivo y si vas a un Ironman, pues una salida pro, pues al final el nivel es muy alto y ser competitivo ahí es realmente la dificultad si no vienes bien preparado. Entonces, yo no tenía ese miedo de la distancia, porque sabía que esa distancia por separado o incluso esa distancia entrenando es algo factible, o sea, no me parece una barbaridad. Pero claro, lo difícil es pues, vas a hacer una maratón después de haber hecho 180 kilómetros de bici a tu máximo. Claro. Eso es realmente ¿no? lo complicado y lo que, pues, siendo objetivos, no había preparado, porque no he hecho transiciones después de tiradas largas, no he hecho entrenamientos con series, o sea, con más de, pues a lo mejor 2 horas acumulando series a ritmo Ironman, he hecho series de V2+, o series cortas para tener 30 minutos buenos en bici en un sprint. Entonces, claro, hay muchas cosas que no todo vale, o sea, no por haber hecho bien, preparar un sprint, pues vas a hacer bien un Ironman. Entonces, a ver, yo era consciente de mis limitantes y, bueno, también lo que he dicho al principio, a veces que hay veces que si piensas en... o sea, si eres demasiado conservador, ¿no? Por así decirlo, y piensas que no estás preparado, pues realmente no sabes cuál es tu techo y no sabes hasta dónde puedes llegar. Y muchas veces tienes que ir sin esa presión, que eso es algo que he tenido la suerte de tener en estas últimas carreras, de, oye, voy sin la presión de... Por al final es mi debut, no tienes esa presión ni externa ni interna de decir, oye, yo sé que tengo que bajar de 8 horas. Yo en ningún momento pensé que podía estar cerca de 8 horas. Entonces, toda esa presión que te quitas es realmente lo que te permite decir, oye, pues si tú te pones un techo y sabes que está ahí, no vas a poder pasarlo. Pero si tú no te pones techo y dices, oye, voy a ver qué sale, pues muchas veces te sorprendes y llegas más alto de lo que hubieras esperado. ¿Y tú crees que esa ausencia de presión te hizo rendir así de bien en el Ironman? Que si hubieras ido a lo mejor con otra presión porque lo hubieras preparado específicamente y fueras con un tiempo en la cabeza y demás. Yo creo que sí, o sea que ayudarme me ayudó seguro. Otra cosa es que si soy capaz de ir sin esa presión y encima habiéndolo preparado, pues yo creo que tengo muchas más garantías de que hubiera salido bien, porque esta vez, igual que al final pude, pues eso, resolver la crisis, por así decir, del kilómetro 140 y ser capaz de solventarlo, también me podría haber pasado que si me hubiera pasado un poco de más, de repente me bajo y es que no, veo que voy corriendo y tengo que pararme a andar y se te va la carrera. O sea, eso había muchas opciones también de que me pasara. Y obviamente, si lo preparas bien, minimizas mucho todos esos riesgos. Entonces, yo también tengo que ser consciente de que he tenido suerte. Pues eso, en un Ironman te pueden pasar desde un pinchazo hasta que se te caiga un bidón, hasta que te salga una ampolla en el pie y de repente por la ampolla empiezas a cambiar la pisada y es que al final tienes que andar y no te queda otra. Y a lo mejor físicamente estás súper preparado, lo has hecho perfecto, pero en tantas horas, tanta distancia, te pueden pasar tantas cosas que es muy difícil tenerlo todo controlado. Entonces, mi problema es que al no venir preparado tenía muchos más riesgos que otras personas, pero eso no quiere decir que, oye, si de repente tienes el día bueno, no te ocurre nada raro, pues por rendimiento puedes estar ahí. Claro. ¿Y tú crees que preparándolo bien, esa marca la podrías incluso mejorar? Hombre, yo creo que sí, que seguro que en unas circunstancias, claro, también lo complicado del Ironman es eso, nunca se va a volver a repetir, que tenga la oportunidad de volver a estar Cozumel, que con el mismo día, misma temperatura, mismos rivales, o sea, que vuelva a ser todo lo mismo es imposible. Sí. Pero bueno, yo sí que creo que, oye, si vuelvo a hacer un Ironman y lo preparo
realmente cómo hay que preparar un Ironman, sobre todo también teniendo la experiencia ahora de los errores que he tenido este año, yo creo que lo lógico sería que pudiera mejorarlo. Que luego a lo mejor, si este Ironman lo hubiera preparado 6 meses, a lo mejor llego y hago 30 minutos peor. Puede ser, porque esto es la magia también, ¿no? del entrenamiento y del triatlón, es que por muy bien que lo hagas, o sea, por muy bien que hagas las cosas, nadie te asegura que vaya a salir bien. Pero es cierto que hacerlos mal sí que te asegura que vaya a salir mal. Entonces, completamente. Eso es seguro. Si lo haces mal o no haces lo que tienes que hacer, es muy posible que te salga mal. Al revés, nunca se sabe. A todo esto hay que decir que, a ver, yo no he hecho bien la preparación, pero sí que lo que hemos hablado antes, pues venía de muchos meses siendo muy constantes, he estado muchas semanas entrenando 20-25 horas en altitud, abajo. Entonces, al final todo eso sí que suma, que no es lo ideal, puede ser, pero sí que venía con una preparación y sobre todo con un estado de forma muy bueno. Sí. No, de hecho, eso es lo que nos dice, es por eso de lo que te preguntaba Sandri, ¿no? Que posiblemente, ojo, y eso que Cozumel no es una prueba fácil, me refiero que el tema, no sé si a ti te va normalmente el calor, te va esas condiciones, pero es una prueba que normalmente los tiempos no son súper porque son condiciones complicadas y ya ves un poco y lo que hubo y gente con muchas petadas, al final el cuerpo tiene que rendir también ahí. Entonces, a lo mejor eso lo extrapolamos a un día de condiciones normales, porque como tú dices, puedes tener un día malo, puede pasar cualquier cosa y aunque hayas entrenado bien no sale, pero en condiciones normales te vas a un Hamburgo, te vas a un Frankfurt, te vas a una prueba de este tipo que suele ser más rápida, así que encima la preparas, pues... No, a ver, yo, por ejemplo, por ser realista, por ejemplo, la natación, pues al final es a favor de corriente, entonces hacer una natación más rápida que esa es muy difícil. Claro. Pero luego, segmento por segmento, por ejemplo, en la bici, las 3 primeras vueltas cuando me quedé vacío, llevaba casi 44 de media, llevaba 43,8, que yo más o menos estaba viendo que iba a hacer un parcial de 4 horas 10, 4 horas 11, a lo mejor, como mucho. Y luego se me fue a 4 horas 17, que ya son 7 minutos más. Y se me fue en 40 kilómetros esos 7 minutos. Sí. Entonces ahí ya sé que tengo un margen que, oye, que haciendo en el mismo estado de forma que estaba este año, si consigo volver a llegar, por ejemplo, el año que viene, pues sé que puedo tener una bici de 4 horas 10, por poner un ejemplo. Y la maratón igual, al final, por lo que comentabas tú también, la humedad que hay allí, el nivel de fatiga con el que te bajas todo, que está sobrecalentado. Yo me acuerdo de coger los hielos en los avituallamientos y en 400 metros los llevaba en las manos y se me habían deshecho entero. Y en cada avituallamiento tenía las manos tan calientes que cogía hielos y me los dejaba apretados en la mano. Y claro, eso sí que hace que, aunque sea una maratón rápida, por el sentido que hoy es una maratón totalmente llana, a nivel del mar, pero claro, es ver las marcas, y creo que el que mejor corrieron 2.46 o 2.47, que eso ahí, hoy en día cualquier Ironman como está a nivel pro te bajan los 10 primeros de 2.42, está todo el mundo por debajo de 2.40 incluso. Entonces claro, no es rápido, y yo corrí en 2.49, que fue un parcial bastante bueno, pero claro, yo sé las condiciones en las que corrí, cómo me bajé, que me bajé fundido. O sea, yo estuve en la transición 2 minutos sentado mirando al suelo, que coincidí con otro, yo creo que es un brasileño, Acevedo, y le dije, no sé qué hacer, si salir a correr o quedarme. Me dijo el tío, tú sal, que esto es muy largo. Eso es. Y es verdad que en ese momento yo me vi incapaz de hacer una maratón, pero luego sales, empiezas y el cuerpo pues responde y vas haciendo y eres capaz, o sea, y fui capaz de correr en 2.49, pero claro, en condiciones ideales yo creo que podría haber corrido no sé cuánto, porque claro, no he hecho una preparación para saber los ritmos. O sea, eso es cierto, que sobre todo la maratón, yo el día anterior decía, es que no tengo ni idea de cómo salir. Claro, yo pensaba, viendo, sobre todo, pues ves a lo mejor los resultados de otros años y ves a lo que corre la gente, y dices, a ver, si el top 10 están corriendo en torno a eso, a 2.45, 2.50, pues no voy a ser yo el que salga a 3.30, porque al final pues sabes de entrenamiento, ¿no? Y no te vas a suicidar. Pero yo sí que dije, bueno, voy a salir a 3.50, que es más o menos lo que salí, 3.55 como muy, muy rápido, y voy viendo. Y claro, luego realmente a ese ritmo es un ritmo muy bueno para esa maratón. Entonces, yo creo que si lo hubiera preparado, podría haber corrido mejor, o si no hubiera gastado tanto en bici, creo que podría haber corrido mejor esa maratón. Entonces, es también eso que se te queda ahí, que yo creo que es bueno, ¿no? Que pasa siempre, porque aunque hubiera ganado, siempre todos los triatletas se acostumbran, siempre hay algo que puedes mejorar. O sea, aunque ganes y hagas una carrera impecable, siempre dices, es que aunque sea una transición, puedes hacerlo mejor.
Entonces sí que tengo esas mejoras que yo creo que sí que puedo, si las hago bien y lo entreno y lo mejoro, puedo hacer que mejore esa marca. Pues qué bueno, tío, es que esa sensación de la transición. Yo te quería preguntar, pues ya nos lo has contado, ¿no? Sobre cómo fue el proceso, ¿no? Cuando te bajas de la bici un poco tostado, ese 140 hasta que llegas ahí, que todos sabemos cómo te bajas a la transición. Entonces hay veces en las cuales dices, bueno, tengo piernas, pero muchas veces, aun yendo entrenado, es, madre mía, vaya tostadita que llevo, venga, vamos a arrancar. Sí. Sabemos que tenemos que arrancar y que el cuerpo empieza a funcionar, ¿no? Y nos lo has contado perfectamente, que fue esa sensación tuya, ¿no? Parecida. Bueno, de hecho, lo que comentas, ¿no? Que decías, joder, no sé si salir a correr o no. Pero luego cuando empezaste a correr los primeros kilómetros, ¿ya viste que las piernas respondieron o fue un poco progresivo? ¿Cómo fue esa sensación del maratón hasta si luego sufriste alguna pequeña crisis también en el maratón o no? Pues a ver, fue bastante curioso porque, claro, para mí lo más duro sin duda de toda la carrera fueron la última hora de bici. O sea, yo esa hora, no podía ni ir acoplado, o sea, iba totalmente llano y iba sin acoplarme, me tuve que abrir los velcros de las zapatillas porque tenía tanto calor en los pies que me ardían y se me hinchaban. Entonces me iba en los avituallamientos, me iba echando el agua en los pies para que me intentara bajar la temperatura de los pies. Y, o sea, mi sensación durante esa hora el único objetivo era intentar llegar a T2, porque hubo alguna vez que dije, me paro en un avituallamiento, porque claro, me había quedado sin comida, sin nutrición, y el problema es que los avituallamientos solo había Gatorade y plátanos, y estuve a punto de pararme y decía, pues aunque sea paro, estiro y veo qué hago. Y al final no conseguí, o sea, conseguí hacerlo sin pararme, pero mi sensación era de estar fundido totalmente, o sea, fundido, sobre todo eso, dolor de cabeza, cuando notas ya como que te has pasado y con el calor y todo. Entonces dije, venga, voy a llegar a la transición y al final ahí metido en la tienda, sentado, pues ya veo qué hago. Y claro, cuando salí a correr, yo me esperaba salir y encontrarme pesados, vacío y pues sí, empezar a rodar a 5. Y verdad que sales, al final ya solo el cambio muscular de estar 4 horas sentado acoplado en la bici, ya solo con ponerte de pie, es como que el cuerpo te lo agradece, ¿no? Un alivio. Sí, es como casi un alivio, sí. Y me sorprendí mucho por eso, porque también en la transición pude tomarme un par de geles, que yo creo que de los mayores problemas míos era eso, que me había quedado vacío total. Y eso también, aunque no sea inmediato, pero sí que te da un subidón. Y empecé a correr a 3.45, 3.50 y decía, ostras, que voy bien. Y claro, ahí pensé, pero ten cabeza porque como empieces igual, te va a pasar igual que en la bici, ¿sabes? Que luego de repente en el kilómetro 30 me paro a andar. Y ahí sí que regulé más que en la bici, porque en la bici desde el principio yo sabía que estaba yendo por encima de lo que creía que podía aguantar, pero claro, me encontraba tan bien y realmente si quería llegar a cabeza de carrera tenía que estar ahí, que me dejé llevar. Y la maratón fue esa sensación de un poco de sorpresa, de verme y decir, ostras, voy mejor de lo que creía, pero luego sí que hubo bastantes momentos también de sufrir mucho, más que a nivel muscular, a nivel de calor, de gestionar ese calor y que vas como tan al límite de esa sensación de agobio y de temperatura y tal, que era como intentar aguantar al ritmo que al máximo umbral de tolerancia que tenía en ese momento y no pasarlo, pero tampoco ir para abajo, ¿no? Sobre todo tenía muy claro que quería intentar en ningún momento andar, porque claro, en cuanto andes un poco, al final ya cambias también la pisada y te empiezan los calambres, y tenía muy claro que intentar siempre, aunque tuviera esa sensación de que podía haber ido más rápido al principio, pero intentar nunca pasar de eso. Y yo creo que en ese sentido me fue bastante bien. O sea, sobre todo los últimos 2 kilómetros se me hicieron eternos, porque además iba viendo todo el rato el reloj y yo calculaba que iba a hacer 8:00. Entonces, claro, iba viendo y, o sea, yo antes de la carrera no tenía pensado ni estar cerca de 8 horas, es que ni me había planteado en cuánto podía estar. Y sobre todo cuando me pasó de la bici, ahí mentalmente dije, venga, sí, fuera, o sea, pero ya ni puesto ni tiempo. Porque es verdad que puesto, a pesar de perder 7 minutos, llevábamos tantas diferencias que creo que solo me pasaron 4 o 5 personas. O sea, yo creo que iría en torno al 9º o 10º y me bajé de la bici el 15. O sea, que no perdí tanto. Pero claro, tú pierdes 7 minutos en 40 kilómetros y tu sensación es de ir parado. O sea, yo iba a los últimos kilómetros diciendo, si es que voy vacío. O sea, iba 60, 70 vatios por debajo de lo que iba a las otras vueltas.
Y entonces, cuando ya me bajé a correr, mi idea fue, venga, a lo que salga, pero vamos, vi que me bajé en torno a las 5 horas, 5 horas 5, 5 horas 10 llevaría, bueno, sí, 5 o 10, y dije, va, a lo que salga y ya está. Pero claro, cuando van pasando los kilómetros y cada vez va más cerca, más dices, ostras, que con la tontería bajo de 8 horas, ¿sabes? Y algo que al principio ni pensaba, claro, en los últimos kilómetros me acuerdo de ir mirando el reloj y yo creo que le había dado, yo siempre le doy, pues a lo mejor 30 segundos antes al reloj de salida para no tener que estar ahí en la natación pendiente en el último segundo. Entonces empiezan a sonar a lo mejor la música de que va a salir y yo ya le doy al reloj que empiece. Claro, yo iba viendo el reloj y iba calculando, porque iba todo el rato a 400, 400, iba calculando los últimos kilómetros y digo, buah, es que me voy a hacer 8 horas 00, 30 segundos. O sea, tenía calculado que se me iba a ir por 30 segundos. Y claro, intentaba apretar y ahí así que no tenía nada. O sea, a 4 podía aguantar un par de kilómetros más, pero no me pidieras que fuera 3,55 ni siquiera, porque no tenía más. Y entonces mi cabeza iba pensando, ojo, estás haciendo un carrerón, pero encima vas a hacer 8 horas 00:30. Claro, cuando entré en meta y vi, vi 7:59:40, porque yo entré como en 7:59:51, pero luego nos dieron 30 segundos menos también el de la organización. O sea, como que estaba el tiempo un poco adelantado. Claro, y lo vi y ahí sí que sprinté, pero vamos, a lo mejor sprinté de pasar de 4:00, creo que me salió a 3:40 el sprint, o sea, tampoco te creas que fue prácticamente el mismo ritmo. Pero sí que eso sí que fue un subidón porque tampoco me lo esperaba, o sea, ya yo iba todo el rato mirando el reloj y digo, nada, si es que, o sea, vas tan al límite en ese momento que aunque sepas que es apretar un poco, no puedes. No puedes. La montaña rusa del Ironman, ¿eh? Sí, tío, nos has dado un máster del maratón del Ironman, porque joder, hemos visto reflejados, a lo mejor en los ritmos no, a lo mejor. No, en los ritmos no. Pero en sensaciones y tal, muchas veces todos, así que, joder, qué guay. Sí. Totalmente, sí. Y bueno, hablando del tema de la nutrición, que hablabas en la bici, ¿no? Que te quedaste vacío. Es verdad que en tus vídeos se ve muy bien tu protocolo de nutrición, ¿no? Pero que al final en Cozumel habías calculado mal, ¿no? El tema de los hidratos en la bici. Sí, o sea, bueno, yo había calculado lo que creía que iba a tomar, porque, por ejemplo, pues en Ibiza y en otros halls más o menos suelo llevar en torno a 100, 120 la hora, a lo mejor, claro, y estas carreras en distancia de 80 kilómetros, pues solemos hacer ya parciales por debajo de 2 horas, entonces pues suelo llevar 220, 200, a veces llevo 250 gramos de hidratos y muchas veces no me la acabo, entonces suelo tomar en torno a 100, 120 la hora. Y yo dije, bueno, pues 4 horas, o sea, calculé para 4 horas y media, como mucho, y dije, bueno, pues me llevo 450. Y claro, en el kilómetro 120 de bici me los había acabado. O sea, que era la tercera hora, llevamos 3 horas y como en el 130 o así fue, y de repente di el último sorbo al bidón porque yo llevo todo disuelto en los bidones. Solo en la espalda me eché 2 geles con cafeína para periodizar un poco más cuándo tomarlos y 2 gominolas de estas que es así como... Sí. Y para tener también otro tacto distinto que no sea solo beber. Y esas me las había tomado ya y claro, di el último sorbo al bidón y dije, ostras, que me he quedado sin nada. Y claro, yo creía que me iba a haber durado para 4 horas y media como mucho y en la tercera hora y 10 me lo había acabado. Entonces, claro, eso es obviamente fallo mío de pues, haber subestimado mi capacidad de ingesta. Porque a mí lo que me gusta en competiciones es ir bebiendo, ir tomando lo que me pide el cuerpo. Obviamente, si bebes o comes poco, intentar forzarte, ¿no? Es decir, o sea, yo llevo siempre como unos mínimos de, oye, al montarte a la bici a los 15 minutos, aunque no tengas sed, bebe. Pues intentar siempre forzarlo. Pero en este caso fue al revés. Yo creo que de la propia humedad y del calor de allí, el cuerpo me iba pidiendo más, y claro, estuve pues esas 3 horas, fui a 150 gramos por hora y claro, no tenía calculado para tomar 150, sino 100. Entonces, pues eso fue error mío. Claro, y entiendo que tampoco te planteaste el haber dejado por si acaso algo en el Special Need o algo así, ¿no? Que va. Lo pensé el día anterior y luego dije, si es que no voy a parar. O sea, no voy a parar. Y seguramente si me hubiera dejado un bidón con hidratos, bueno, seguramente no, hubiera parado seguro a cogerlo. Sí. Pero claro, no, pues cosas que al final, sobre todo si es el primero, te pasan. En el siguiente, pues oye, aunque lo pierdas porque ese bidón ya no lo vuelves a ver, pero al final no te cuesta dejar un bidón con 2 geles ahí metidos y si te pasa algo así, tienes esa alternativa. Pero en este caso... Sí. O sea,
pensé, digo, si es que como mucho paro en un avituallamiento. Pero claro, los avituallamientos había agua y Gatorade. Claro. Ese es el tema. Y un plátano sólido, pero claro, no tienes un gel que te reviva o una barrica. Entonces, pues para la próxima sí que, aparte de llevar más nutrición, valoraré dejar más un special need. un special need. Sí, sobre todo porque dices, bueno, si se me, ya no solo porque me vaya a perder, sino porque se me caiga el bidón que, donde llevo todos los hidratos, claro, y tengo ese que salvavidas, por si acaso. Sí, eso sí que tenía miedo porque encima allí la carretera es muy, muy botosa y está como si fuera una carretera secundaria, así mala, irregular. Y sí que me habían advertido mucho de cuidado con los bidones, y pues los llevaba con gomas para engancharlo, sobre todo el del sillín, y tuve suerte de que no se me cayó ninguno, pero mucha gente sí que perdió algún bidón. Mira, Víctor, por ejemplo, Arroyo, el pobre las pasó granutas porque se le cayó un bote o los dos y fue algo así, se quedó sin bebida. Salazar, otro amigo igual. Que tiene él allí, o sea que al final es gente que con mucha experiencia y que sabe lo que es correr allí, entonces sí que es verdad que son lo que hablaba al principio, que te pueden pasar tantas cosas que suficientemente suerte tuve de que realmente cosas ajenas a mí no me pasó ninguna. Sí. Bueno, has sacado una cosa en claro, yo creo que es importante, que es que eres capaz de tolerar bastante bien la comida y en condiciones de ese tipo, ¿no? O sea, porque si en 2 o 3 horas te zampaste toda la alimentación que llevabas para más tiempo y el cuerpo aparentemente en eso rindió bien, pues has aprendido eso, ¿no? También supongo que lo que decías, has aprendido que tendrás que echar de más, ¿no? Para otra prueba, independientemente de que pienses un tiempo u otro, porque tú lo llevas todo en líquido, ¿no? O sea, en hidratos disueltos y luego llevas geles también aparte. O sea, hoy, ¿qué hubieras hecho, sabiendo esto que te ha pasado, qué hubieras hecho, qué hubieras llevado en Cozumel? Pues a ver, hubiera hecho lo mismo de los bidones, porque a mí sí que me gusta pues disolverme los geles en el bidón, y entonces pues a lo mejor me disuelvo 2-3 geles y luego el resto con agua. Y entonces al final lo que hago es cada vez que bebo estoy tomando algo de hidratos a la vez que bebo. O sea, un bidón solo sí que me lo dejo siempre de agua para hidratarme. Y pues si me apetece a lo mejor echármelo por la cabeza, o echármelo en la nuca o lo que sea, me dejo uno con agua. Pero yo llevaba 3 bidones, que ese también fue otro fallo. Bueno, fallo. Realmente cuando monté la bici para Cozumel, que la hice la semana de antes, nunca había usado ni siquiera el bidón trasero del sillín, o sea, solo tenía 2 bidones, uno que llevo los acoples y el del cuadro. Claro, con 2 bidones, ¿a dónde vas a un Ironman? Y estuve mirando, quería ponerme un portabidón trasero que llevara 2 y no encontré en un lado. Entonces dije, bueno, pues con el que tenía, que era de 1, y para adelante. Y claro, al final llevaba 3 bidones. Entonces hubiera hecho lo mismo, o sea, hubiera llevado 2 con hidratos y 1 con agua, y luego lo que hago es con los geles de cafeína sí que los llevo en el mono, pues para el momento que me quiera tomar la cafeína, tomármela una en el kilómetro a lo mejor en 60, otra en el 120 y otra al final. Entonces eso sí que los llevaba. Y el problema también es que uno de los geles, como iba con tanta hambre las primeras horas, pues el que tenía que haberme tomado, por ejemplo, de emergencia, ¿no? Del kilómetro 170, 180, me lo tomé en el 130. Pero porque es que el cuerpo me lo pedía y ni lo pensé, lo cogí y me lo tomé. Entonces, pues simplemente eso, llevar más geles, sobre todo llevar un par extra. Tampoco me gusta llevar muchísimo en la espalda, pero pues aunque a lo mejor dejarme uno pegado en el cuadro, que al final tampoco te... Yo creo que a nivel de aerodinámica y eso no influye, y sobre todo, oye, es un salvavidas, ¿no? de tenerlo ahí. Porque tú en tu bici no tienes el sistema aero de chupar, ¿no? De beber, que tiene gente. No, en la Orbea tenemos el que va debajo del cuadro, pero es más para las herramientas, porque si quieres coger algo de ahí, te tienes que bajar de la bici. Claro. Y bueno, cuando cruzas la meta y ves que has bajado esas 8 horas, como comentabas, ¿qué es lo primero que sientes? ¿Alivio? ¿Satisfacción? Hombre, satisfacción sin duda. También es verdad que como no había pensado previamente en ninguna marca que pudiera hacer ni nada, obviamente, o sea, como aficionado, ¿no? del triatlón, sé lo que es bajar 8 horas y la dificultad que tiene. Entonces, al final es una satisfacción tremenda el saber que he debutado y he podido romper esa barrera, pero como que no era muy consciente, yo creo que sigo sin ser muy consciente de realmente lo que es hacer bajar de 8 horas en un Ironman, porque como lo he hecho en el primero, yo creo que todavía no le doy ese valor, ¿no? O sea,
si a lo mejor hubiera hecho 15 Ironmans y en todos estaba entre 8 horas y 8 horas 30, pues yo creo que la satisfacción de 8 hubiera sido mucho mayor. Pero como en el primero lo he bajado, realmente sí, o sea, acabé satisfecho por la carrera que había hecho y sobre todo por el saber reponerme a ese bajón de la bici y saber tirar de cabeza y aguantar hasta el final. Pero como tal, por el bajar de 8 horas, pues, o sea, le doy más importancia, por ejemplo, a haber hecho octavo en una carrera profesional que a la marca. Es que, macho, lo de las 8 horas hace cuarto de hora, como aquel que dice, hace muy poquito, era la marca de los pros como objetivo fundamental. O sea, mucha gente no trabajaba de 8 horas así como así. Y es que hoy en día, para estar ahí arriba en muchas pruebas, o sea, es como, vamos, ya sabes, es una pasada. Tienes que estar ahí. O sea, yo me acuerdo de ver, pues durante la semana allí, de ver clasificaciones del año anterior, un poco por ver los tiempos que se hacía. Y es verdad que en los últimos 2-3 años, si querías estar en top 10, tenías que estar o en 8.00 o por debajo. O sea, los 8 primeros el año pasado, igual que este, bajaron de 8 horas. Entonces, yo sabía que, digo, el que quiera estar en el top 10 tiene que estar peleando por bajar de esas 8 horas. Y es cierto que luego, por ejemplo, lo hablaba con, yo qué sé, con el camarero del restaurante que cené el día del Ironman, y claro, cuando te pregunta cuánto has hecho y le dices la marca y dice, pero vamos a, dice, ¿has ganado, no? Y digo, no, si he hecho octavo, porque claro, me decía que antes, que ahí, pues, cuando de 8 horas gana, y igual luego lo hablas con gente y dices, no, es que hace a lo mejor 6 años o 7, con esa marca, pues ganabas el Ironman de Cozumel, pero claro, es verdad que evoluciona todo muy rápido. Mucho, sí. Oye, y de Cozumel, cuéntame, a nivel de popular, grupo de edad, ¿cómo es la prueba? ¿Se la recomiendas a la gente? ¿Qué has sacado un poco en claro allí? ¿Cómo conviviste con los españoles que fueron? Tú llegaste con poco tiempo, ¿no? Allí, ¿o estuviste poco antes? Bueno, yo llegué, volé desde Madrid el martes de la semana de la carrera y, bueno, como al final el vuelo llegas, lo que hace casi todo el mundo es vas a Cancún, y porque ahí el aeropuerto de Cozumel es muy, muy pequeño, entonces no hay vuelo directo desde España. Entonces vuelas a Cancún y de ahí bajas hasta Playa del Carmen, que es un trayecto de 1 hora en coche, y desde ahí coges el ferry que te cruza hasta la isla de Cozumel. Vale. Entonces, yo en el vuelo que cogí, como llegaba muy tarde el martes, tuve que hacer noche en Playa del Carmen y realmente llegué a Cozumel el miércoles. Y a ver, yo creo que es verdad que idealmente pues podrías estar más tiempo, porque me acuerdo, me estuve viendo un vídeo de los noruegos el año que fue Blumenfeld y ganó. Y me acuerdo que decía su entrenador que ellos habían visto que para Blumenfeld necesitaba un mínimo de 10 días. Entonces, que lo normal suele estar entre 10 y 14 días de adaptación para unas condiciones como las de Cozumel. Claro, y al final fui con 5 días, que es la mitad. Pero yo creo que ahí es muy personal cómo se adapta cada uno. Sí que noté muchísimo de los 2-3 primeros días al cuarto día, que era el día antes de la carrera. Me acuerdo que salí con Hugo, con mi compañero, que él además por trabajo tuvo que venir 2 días más tarde, o sea que él sí que llegó apurado, llegó el viernes a Cozumel, y claro, yo llevaba 2 días más allí, y yo esos 2 primeros días sí que salía y empezaba a sudar enseguida, notaba que, o sea, salía a correr y decía, ostras, hago media hora y iba asfixiado. O sea, me acuerdo que el primer día que corrí allí, corrí 40 minutos y me dieron ganas de vomitar. Y dije, ostras, pero sí, he corrido 40 minutos a 4. Que verdad que corre rápido, porque como es todo tan llano, pues se corre rápido, pero la sensación era decir, he hecho 40 minutos y he acabado agobiado de calor y de todo, como para hacer 8 horas a esa intensidad, ¿no? Y luego ya el día antes de la carrera, o sea, sí que salí en bici y... No, el viernes que salí con él, él era su primer día y yo llevaba ya 2 días ahí, y ya noté un cambio bastante grande del día anterior a ese, sudé mucho menos, me encontraba mucho mejor. Entonces, la adaptación está claro que es importante, y a ver, para cualquier persona que vaya ya a competir, si puede ir con más antelación, pues hombre, se lo recomiendo, ya no solo por el rendimiento, sino porque la isla es preciosa. O sea, yo me tiraba todos los días a nadar en el mar, y es que es como estar en un acuario, o sea, es agua transparente, cristalina, llena de peces. Yo todos los días veía 1 o 2 mantas raya. Entonces a mí eso me encantaba, o sea, yo me tiraba a nadar y hacía media hora, pero vamos, que no miraba ni el reloj, o sea, era un poco por tocar agua y disfrutarlo. Entonces sí que a nivel, eso es un paraíso de playas, de naturaleza, y
y es cierto que pues, ir con antelación sí que es una ayuda extra para adaptarte bien para la carrera. Claro que sí. Bueno. Y bueno, escribías después de la prueba que no podías responder ahora cuándo harías otro Ironman. Yo no sé si con el paso de los días has cambiado de opinión, de cómo lo ves ahora. Pues todavía no lo tengo del todo claro. Es cierto que, para ser honestos, ya me he metido en la página de Ironman para ver qué hay el año que viene, pero no lo tengo claro porque, sobre todo, lo que me ha echado a mí siempre para atrás de hacer un Ironman es que nunca veía el momento. Es decir, a mí me gusta mucho competir, me gusta competir, pues suelo competir en torno a 25, casi 30 pruebas algunos años. Claro, ¿cómo gestionas un calendario de 30 pruebas con un Ironman? O sea, yo todo el mundo que conozco a Ironman, quitando a Nacho Villarroel y a 2-3 que de repente hacen 6 Ironmans en una temporada, la mayoría de gente pues a lo mejor te hace 2, 3 como mucho. Entonces, claro, yo veía que compitiendo tantas pruebas nunca veía el momento de hacer un Ironman. Y esta vez pues cuadró muy bien en el sentido de que, como era la última, digo, oye, salga bien o salga mal, sé que luego voy a parar y voy a tener el tiempo que quiera para recuperar. Entonces, como que a final de temporada veo más factible preparar un Ironman. Pero claro, cada año que viene igual, todavía no me he puesto a mirar bien el calendario, pero veo que es muy complicado cuadrar un Ironman con el resto de competiciones que quiero hacer. Entonces ahí está un poco la dificultad, que yo me he saltado lo duro, o sea, lo duro de un Ironman es prepararlo, no competir. Yo me lo he saltado. Entonces, claro, así no cuenta, no, o sea, una vez me ha salido bien, pero si lo vuelvo a hacer no puedo competirlo sin prepararlo. Ojo, quién sabe, es otra opción, oye, quién sabe, igual puedes seguir preparando igual. Claro, a lo mejor ha dado con tu fórmula mágica que es para ti solo. Una nueva técnica, ¿no? Hacer series de V2 Max y hacer miles a muerte y series de 100 nadando y luego correr al ritmo que vas calentando. El método Diego Méntrida. No lo intentes en sus casas porque solo vale para él y ya está. Oye, lo mismo, quién sabe. Yo creo que, fuera de broma, sí que hay cosas que sirven. O sea, yo, por ejemplo, una de las cosas que he notado este año, que he estado varios meses entrenando en Madrid, en la Blume, con el grupo de maratonianos, con Yago Rojo, con Carlos Mayo, Tariku. Entonces, yo muchos días, por ejemplo, voy a calentar con ellos y ellos calientan a 4. Y a mí calentar a 4 me cuesta. Yo, si caliento solo, caliento a 4:30, 4:40. Y entonces yo iba a calentar con ellos, claro, ellos, su ritmo de calentamiento es a 4, 4:00, 3:50. Yo, claro, yo muchos días calentaba, luego hacíamos las series, pero ya había metido, a lo mejor, ellos calientan 7-8 kilómetros y sueltan otros 2-3 kilómetros. Y a lo mejor ya he metido 10 kilómetros a 4:00, que yo en ese momento no es mi ritmo de calentamiento, voy por encima, pero ya estás haciendo mucha base y estoy trabajando luego al ritmo que fui la maratón. Pero muchas veces como que haces cosas que no las haces conscientemente pensando en rendir en esto, en este caso en el Ironman, pero sí que son cosas que van sumando sin darte cuenta para luego poder rendir en esa distancia. Totalmente, macho. Además, como dices, que muchas veces hay que probar las cosas para saber si funcionan o no. Y a veces se prueban sin querer o porque surjan, como en este caso, y bueno, yo creo que todo tiene su sentido, ¿no? A veces, es así. Sí. Oye, hablamos de material un poquito. A ver, ruedas, acoples, casco, viseras, el desarrollo. ¿Cuánto de este rendimiento que has tenido, aparte de los últimos kilómetros, que ya te desacoplaste, ahí daba igual todo, viene un poco en el setup de la bici para consumir? O sea, como si has hecho alguna cosa especial. Pues, a ver, sí que le he dado bastante importancia. Es cierto que yo no soy de los más técnicos con eso, ni de llevar todo al milímetro, pero con el paso de los años, pues cada vez te das dando cuenta que si quieres cerrar, si quieres ser lo más competitivo y pues eso, minimizar, dejar cosas al azar, cuanto más controlado tengas todo eso, pues va en tu favor. Y lo que dice mucha gente, que muchas veces estamos entrenando 25 horas a la semana y luego vas a competir, no has limpiado la bici y es que a lo mejor estás perdiendo 20 vatios por llevar la cadena sucia. Creo que son cosas básicas. Entonces, en ese aspecto sí que al final intento llevar muchas cosas, pero sin llevarlas al extremo de decir, oye, pues prefiero, por ejemplo, llevar un bidón en el cuadro redondo, que sé que es menos aerodinámico que el aero, pero me permite beber más cómodo y no tener que estar sacando y metiendo el aero, que muchas veces es más difícil. Entonces, como que intento relativizar ciertas cosas. Pero sí que para el Ironman, desde que me inscribí, que fueron eso, 10, no sé, las 2 semanas antes, después de Ibiza,
sí que dije que había ciertas cosas que tenía que cuidar y, pues, por ejemplo, pues, busqué a un compañero que me dejó unas ruedas porque Cozumel está prohibido correr con rueda lenticular, entonces le pedí a un compañero unas ruedas buenas, pues me compré también unas medias aero, al final, eso, compré, o sea, busqué la cinta del frío, la Omius para la humedad, que son cosas que a lo mejor, pues eso, en Ibiza no hice ninguna y salió muy bien, pero claro, cuando intentas minimizar errores, pues oye, todo es bienvenido. Y así de la bici, o sea, lo único que cambié, que eso sí que lo hice previo a Ibiza, fue poner unos apoyacodos más grandes, porque yo usaba los que vienen de serie con la Orbea, que son dos chiquititos. Y como en el tándem, con el tándem que compito con Héctor, sí que llevo puestos los Tri-Rig, que son más grandes, pues dije, oye, le pongo los Tri-Rig de una a otra. Entonces, simplemente cambié el apoyacodos y luego el resto, pues meter el portaaviones trasero, que es algo que no tenía y sí que era fundamental llevar un tercer bidón. Y yo creo que poco más. El resto es la misma bici con la que he corrido el resto del año. Qué guay. Y el tema del casco, ¿dudaste si visera, no visera, casco de ruta, casco aero, con el tema de la humedad, el calor y demás? Sí, pues sí que tenía claro que si quería ser competitivo tenía que ir con casco aero, sí o sí, porque al final pues simplemente me acuerdo que puse en Google Ironman Cozumel y me puse a ver fotos y claro, veía a todos los profesionales y todos llevan casco aero. Entonces muchas veces cuando eres muy inexperto o eres un novato, como me pasa en este caso, lo mejor es copiar al que lleva mucho tiempo haciéndolo, ¿no? Y oye, Claro. pues si no sabes qué hacer y ves que los 20 primeros pros todos los años van con casco aero y con gafas, pues por algo será, tendrá su explicación, ¿no? Y sobre todo preguntar. Y me acuerdo que el primer día que salí allí en bici, que salí con Nacho, fui con el casco aero, que yo llevo el casco Mistral, y con la pantalla. Y salí para probarlo, porque sí que me habían dicho que la pantalla daba mucho calor y tal, pero dijo, quiero probarlo. Y es verdad que la sensación de agobio, de sudar por dentro, era que no transpiraba. Y al día siguiente salí con el casco aero y con gafas, en vez de con la pantalla, y noté bastante mejoría. Entonces, ahí sí que no sé la diferencia aerodinámica que habrá entre uno y otro, pero a lo mejor entre 2 vatios y ir mucho más ventilado, pues sí que merece la pena. Pues sí. Y bueno, hablamos de mejoras, de cuidar los detalles y bueno, en tu caso has pasado a cuidar un poco más el descanso, ¿no? Respecto a estos últimos años de atrás, entiendo. Sí, este año yo creo uno de los principales motivos, el que nota también ese a lo mejor pequeño salto de nivel, ha sido porque he podido descansar mejor. Es decir, yo siempre he compaginado el triatlón a nivel amateur porque realmente no vivo como profesional, entonces siempre lo he compaginado pues con estudios, hice un doble grado, estudié un máster, hice prácticas del máster, etcétera. Y justo el año pasado sí que acabé en marzo ya las prácticas, bueno, no, pero este año acabé en marzo las prácticas del máster. Y al final, aunque sean pocas cosas que te van sumando, pues sí que los huecos que tienes los dedicas a estudiar, los dedicas a trabajar y a lo mejor tener esa libertad para simplemente descansar, porque he entrenado un poco más que otros años, a lo mejor otros años suelo estar en torno a 15, 16, 17 horas de media y este año sí que he estado en las 20 horas, pero bueno, que son 3 horas más a la semana. Pero más que eso ha sido el cambio de pues esas otras 8 o 10 horas extra que he sacado de tiempo, poder dedicarlas a descansar mejor, a venir de entrenar y echarte una siesta, o sobre todo a intentar priorizar las sesiones y decir, oye, pues antes no me quedaba otra que entrenar las 2 sesiones por la tarde del tirón y este año ha habido muchas veces que he podido elegir oye, entreno una sesión por la mañana y entreno una por la tarde. Y ya solo ese pequeño cambio es muy importante. Un cambio importante. El pues descanso. Sí, además que sí, que muchas veces lo hablamos. Tenemos capítulos solo hablando del descanso, de la recuperación, que muchas veces nos volvemos locos con entrenar más y lo que hay que hacer es descansar más para que ese entreno nos sirva en vez de nos lleve al hoyo. Así que bueno, está súper demostrado. Me parece fundamental, sobre todo, a ver, también conociéndote mucho a ti mismo, pero saber el momento en el que estás asimilando el entrenamiento o no. O sea, hay veces que es como una distonía también, porque yo muchas veces soy consciente
de que estoy entrenando más de lo que debería y que a lo mejor no lo asimilo, pero ahí es muy importante también la labor de tener una fuente externa que te diga, oye, descansa. Pero claro, tú, muchas veces, yo, aunque tuviera entrenador, si hay veces que somos tan cabezones que tú sabes que te estás pasando y te dicen, pero ¿estás bien? Y tú dices, sí, estoy bien. Y lo ocultas y realmente lo que necesitas es descansar. Entonces, siendo honesto, este año, por ejemplo, escuchándome a mí mismo, yo creo que también es lo que he aprendido a decir, oye, estoy pasado o estoy entrenando demasiado, voy a bajar 2-3 días el pistón, a escucharme y cuando vea que el cuerpo lo empieza a asimilar, vuelvo a meter carga. Y eso yo creo que también cuesta hacerlo, ¿no? Y también requiere, pues, oye, conocerte muy bien a ti mismo, entrenar muchas horas y saber escucharte y ser honesto contigo mismo y saber cuándo tienes que dar un poco más y cuándo tienes que dar un poco menos. Porque hay veces que tienes que parar, pero otras veces dices, oye, ayer hice series, hoy me encuentro bien otra vez, ¿por qué no voy a volver a hacer series 2 días seguidos? Si el cuerpo se encuentra bien, recuperas, lo asimilas. O sea, ¿por qué tienes que hacer...? O sea, yo antes a lo mejor era más cuadriculado de, no, yo hago series los miércoles y los sábados. Oye, si ahora hago series un miércoles y el jueves voy a correr y me encuentro bien, pues aprieto un poco más. Si el cuerpo me lo pide, ¿no? le hago caso. Y eso también es algo que he cambiado. Sí. Bueno, eso yo creo que te ha dado un poco la libertad de poder hacerlo, ¿no? Porque antes yo te he leído también que tenías ahí una versión hardcore tuya a las 7, de 7 hasta las 7 de la tarde estabas, que no podías hacer nada de entrenamiento, luego 2 sesiones hasta las 10:30 de la noche, que todo eso pues influye mucho, ¿no? Entonces, cuando pasas a poder estructurar mejor tus días, ¿qué es lo primero que tú notas en cuando entrenas? O sea, ¿más calidad en esos entrenos que estás haciendo o más frescura mental o bueno, simplemente que vas con la sensación de ir menos límite al todo, ¿no? Que lo que decíamos, todo suma. Pero sí has notado algo más clave. Sí. O sea, yo creo que sobre todo es el estrés. Es decir, o sea, nosotros cuando entrenamos estamos metiendo un estrés físico al cuerpo, pero si tú ya vienes de estar todo el día con un estrés mental, realmente estás añadiendo más estrés. O sea, yo creo que el cuerpo no diferencia si el estrés es por el trabajo o es por haber hecho series de 1000 en la pista. Entonces, claro, tú llegas a la pista y vienes de estar todo el día, pues ya sea estudiando, trabajando, etcétera, lo normal, ¿no? Lo que toca a todo el mundo. Y encima le metes un estresor más aún, que es hacer series corriendo, pues claro, llega un momento que el cuerpo no puede tolerarlo tanto. En cambio, si tú vienes de haber estado descansando bien, de haber comido, de haberte tumbado un rato a echar la siesta, claro, tu cuerpo está deseando que le metas ese estresor, ¿no? Entonces, yo es lo que más he notado de decir... O sea, muchas veces yo después de estar todo el día en la universidad o en prácticas, llegaba a entrenar y tenía muchísimas ganas, incluso más que cuando este año he trabajado menos. Pero el cuerpo no está igual cuando vienes de estar todo el día de pie o aunque estés sentado, pero estás todo el rato trabajando y dando vueltas a la cabeza, que cuando vienes de estar descansado. Entonces, eso es un cambio grande. Pues sí, así es. Yo, también me siento un privilegiado, ¿no? En ese aspecto de este año poder permitirme eso, porque oye, muchas veces todos sabemos cómo es el profesionalismo del triatlón y lo complicado es poder llegar a ese nivel de decir, oye, pues estoy haciendo lo que quiero y puedo entrenar como un profesional. Pero claro, es muy difícil poder hacerlo. Al final la mayoría pues tiene que trabajar, obviamente. Eso cualquier persona que compita de forma amateur, es que al final no te queda otra. Esto es un hobby. Entonces, oye, hay que ser conscientes, ¿no? También de hasta dónde llegas. Que si dejaras el trabajo y entrenaras, rendirías mejor, sí, seguro, pero claro, no podrías pagar el alquiler o dormir, ¿no? Entonces, o sea, exacto. Al final hay que ser un poco realistas. Sí, oye, antes de a nivel de esto que comentas de la vida profesional, ¿no? A nivel de patrocinios, has tenido, sabes si vas a tener más a raíz de todo esto. ¿Cómo ves este temita que ya sabes que a nivel de élite o profesional, como tú dices, que alguien que se quiere dedicar a ello es complicado? Pues a ver, yo ahí veo una barrera muy grande entre, bueno, por un lado está lo que es ser profesional o no, que bueno, yo eso tengo muy claro, que ser profesional es si tú vives, tú sacas dinero suficiente de la práctica deportiva, en este caso el triatlón, como para poder vivir y tener, o sea, igual que si tuvieras un trabajo, ¿no? Que yo creo que eso, pues, en España debe haber pocos casos, porque es muy complicado tener un sustento económico suficiente del triatlón como para poder vivir de ello. Pero luego yo creo que sí que es importante también, o sea, diferenciar entre cuando tienes un patrocinio, o sea, hay como un salto muy grande entre tener un patrocinio, por ejemplo, que pues, te dan el material, que yo tengo mucha suerte de tener pues, los patrocinadores
que te dan material en el equipo, prácticamente todo lo que puedas necesitar y cubres todas tus necesidades básicas del triatlón, que al final es un deporte caro, o sea que para todo el mundo y encima cuanto más nivel alto llegas, pues ya no te vale con unas ruedas de aluminio, ya no te vale con un casco. Es ya solo mantener eso es muy caro y yo tengo la suerte de poder tener, por así decir, cubiertas todas esas necesidades, pero el salto a tener patrocinadores que apuestan económicamente por ti para que tú puedas entrenar sin tener que estar trabajando o compaginándolo con otra cosa es otro salto muy, muy diferente. Y yo ese no lo tengo, entonces, claro, pues tengo que seguir entrenando gente online y hacer cosas que a mí me encanta y, o sea, no, aunque tuviera un patrocinador, yo creo que lo seguiría haciendo porque es algo que me gusta, pero al final sí que te acaba restando, o sea, es tu tiempo, es tu trabajo y eso es. Se acaba viendo influenciado, ¿no? Tu rendimiento también por ello. Pues sí, así es. Pero bueno, yo creo que hay mucha gente en esa situación y claro, la mayoría. Claro. Todos nos contáis lo mismo, básicamente. Sí. O sea, lo complicado es llegar a dar ese salto, pues oye, tener patrocinadores que apuesten por ti a nivel económico, porque también, por ejemplo, tener que ir a una carrera, a mí nunca me gustaría sentirme en la tesitura de, oye, tener que ir a una carrera, por ejemplo, a Cozumel y decir, ostras, si no hago 10 primeros, que son los que cobramos precio económico, no pago el alquiler. Claro. Eso yo creo que a nivel mental me restaría mucho más o sea, no podría con ello. O sea, tener esa presión, ¿no? O sea, igual que lo que hablaba, que yo llegue sin presión a Cozumel, o sea, imagínate haber ido con la presión de decir, no, es que tengo que hacer 10 primeros porque si no, no me pago el vuelo de vuelta. Pues claro, eso es muy duro. Entonces, tener un patrocinador que apueste por ti, aunque sea un año, ¿no? Y tener ese año, decir, oye, yo sé que tengo un año cubierto, ya no solo cubierto de gastos, sino que estoy ganando dinero para poder entrenar, prepararme lo mejor posible y dar mi máximo rendimiento. Pues eso ya es otro salto muy grande. Está claro. Bueno, solo te deseamos suerte. Por aquí los que han pasado, alguno ha pasado por el podcast que luego es profesional. O sea que me acuerdo cuando estuvo Antonio Benito. Antonio Benito, si vais a ser la clave, que los que vienen aquí luego... Eso que quede aquí, que quede aquí. Se os llena luego de solicitudes. Pues es verdad que siempre recordamos eso, que Antonio Benito vino aquí en los primeros episodios nuestros y fíjate todo lo que pasó después, ¿sabes? Bueno, lo primero que fue la victoria del Ironman de Vitoria. En Vitoria, y de ahí en adelante todo lo que pasó, ¿no? Entonces decimos, a lo mejor... Y nosotros, como somos así de listos y aprovechados, decimos, es por nosotros, ya ves tú. Todo suma y al final, oye, por ejemplo, pues dar visibilidad, mostrarte. Claro. Al final yo creo que en el siglo XXI para los patrocinadores también tienes que buscar siempre cómo retornar, ¿no? Parte de esa apuesta que hacen por ti. Entonces, oye, yo creo que todo sumaría, que obviamente todos sabemos el trabajo que llevaría Antonio detrás para conseguirlo, pero es un cúmulo de cosas. Es como a mí este año al final no ha sido de repente que me han tocado la varita y he ganado Ibiza, no, pues al final es el cúmulo de año tras año que de repente pues llega un momento que se junta todo, ¿no? Y sale ese trabajo. Sí, es verdad. Es lo que dices tú y que también Antonio Benito ha dicho más de una vez, ¿no? Que oye, que esto no ha sido que una temporada se me haya dado bien porque sí, que no, que hay mucho detrás y de todo lo que traía él por detrás. Y bueno, por nuestra parte nosotros pues siempre compartimos todo lo vuestro, os damos toda la visibilidad que ponemos. Nuestro canal no tiene un alcance todavía muy alto, ¿verdad, Fercan? Pero llegaremos a ello. No, pero además es que... os ayudamos siempre en lo que podemos en ese sentido porque creemos que también es muy importante. Oye, es que no nos cuesta nada, ¿no? Daros visibilidad, todo lo que esté de nuestra parte. Pues, oye, y que nosotros lo que os podamos apoyar y ayudar, pues estupendo. Claro, que nosotros lo pasamos de lujo, que ayudamos a que el triatlón en general pues se vaya conociendo más. De hecho, me consta, ¿no? Que todos los podcasts, todos los que hacemos un poco, que nos ponemos aquí delante de un micro a hablar y hay gente que te escucha, pues dice, pues mira, me han motivado, he entrenado un poco más, no sé. Y no sé si tendrá algo que ver o no, lo de todos los podcasts en general, pero macho, sold out en todas las pruebas, el triatlón, no sé qué está pasando, que está acabándose todas las pruebas. Igual todos los podcasts tienen algo que ver. Sí. Estamos fomentando que crezca el triatlón. Y bueno, Diego, después de este año donde has demostrado que puedes ser competitivo en media y también en larga distancia, ¿en qué distancia te sientes que ahora mismo encaja mejor para ti?
habiendo vivido lo que has vivido en Pues mira, Cozumel? es curioso porque te diría que, o sea, a mí la distancia que más me gusta no es ni la media ni la larga. O sea, a mí La mi corta, distancia preferida es el Olímpico sin drafting. O sea, me parece una fíjate. distancia súper divertida, que al final son 2 horas que vas a tope y disfruto mucho. Siempre intento, pues, este año he corrido Trichilches, que es un poco más, ¿no? Pero está ahí más cerca de la distancia olímpica. Santander lo corro todos los años y es una distancia que Fíjate. me gusta mucho. Pero es cierto que habiéndome visto como me he visto, sobre todo en larga y en media, pues yo creo que debería, ¿no? centrarme en eso. Que luego muchas veces, oye, pues haré lo que me apetezca y un poco lo que sienta, porque yo creo que es la clave de todo, ¿no? De hacer realmente lo que sientas y no lo que debas o lo que crea el resto que tienes que hacer. Pero tengo que ser sincero que, claro, viéndome cómo me he visto en Cozumel, pues yo creo que, oye, he abierto una nueva puerta a algo que puedo intentar pues seguir explorando, ¿no? Pero yo creo que sobre todo todavía me veo más preparado para media, al menos por lo que vengo entrenando. Si diera un salto a larga, pues tendría que cambiar muchas cosas. Claro. Y bueno, también eres guía en paratriatlón y viajas bastante fuera de España. ¿Qué te aporta esa faceta a nivel personal que luego te ayuda cuando compites por ti mismo? Pues a mí, o sea, me encanta ser guía. Ya empecé con Jota, que competimos, conseguimos clasificar a los Juegos Paralímpicos de París, y ahora estoy con Héctor Catalá, y la verdad que a mí me aporta mucho a nivel personal, porque al final es competir con una persona con discapacidad, eres un equipo, entonces como que te sientes muy lleno en ese ámbito, y sobre todo a mí me gusta mucho, pues, todo lo que tienen los deportes de equipo, y realmente el triatlón, yo siempre digo que es un deporte individual, pero bueno, aunque compitas realmente a nivel individual, hay mucha gente detrás, ¿no? Que es como tu equipo, tus compañeros de entreno, familia, etcétera, que te apoyan. Pero claro, en competir como guía de paratriatlón, más aún, porque realmente es que estáis compitiendo dos personas que tenéis que ir juntas todo el rato. No puedo ir yo por delante, no puedo ir él por delante, entonces es un trabajo en equipo total, y me aporta mucho por eso. Y además que también, pues, a nivel de rendimiento, yo creo que me viene muy bien, porque los guías tenemos que intentar tener una bici fuerte, porque es donde realmente puedes aportar un poco, ¿no? en la competición, y yo creo que se adapta bien a mis circunstancias y a lo que tengo que hacer, entonces lo disfruto mucho. Qué Muy bueno. bien, vamos llegando a nuestra hora de campana, hora 40 justo, 1 hora 40 00, que mucha gente... Estamos en la maratón del Ironman, estamos ahí. Eso es, la media. Digo que ese tiempo es un objetivo de mucha gente en media maratón, así que igual que ese tiempo. Por ir cerrando varias preguntas antes de pasar a lo complicado de nuestras entrevistas, que es el test que hacemos de 4 minutos de presión. Has dicho, o creo que te he oído o he leído en algún sitio, que para salir fuera hay que tener el nivel nacional. Está claro que ya lo tienes en España, campeón de España, pero ¿qué tipo de pruebas internacionales te apetecería hacer de verdad? Pues mira, siempre digo lo que has dicho, me parece totalmente cierto. O sea, y es algo que defiendo, que no tiene sentido empezar a competir un escalón por encima del que estás. Entonces, si empiezas a competir internacionalmente y todavía no tienes un nivel nacional alto, pues te va a venir bien para aprender, pero es que te queda demasiado grande, ¿no? esa competición. Y, y yo me llevé, por así decir, un pequeño chasco el año pasado, que competí mi primer Ironman, por así decir, bueno, por decir franquicia Ironman, pero bueno, mi primer half internacional, que competí en Valencia, y hice el 44, y lo corrí y me quedé con una sensación muy mala. Dije que no iba a volver a correr en una franquicia, una distancia de ese estilo, porque la dinámica que vi de carrera no me gustó nada. Había muchísimo drafting. Si querías estar competitivo, realmente a mí me iban pasando grupos de 8 o 10 personas a rueda. Claro, yo intentaba dejar la distancia, se te iban porque iban colaborando a rueda, y yo creo que a nivel de rendimiento hice una de las mejores carreras que he hecho hasta ahora. Corrí en hora 10 o en hora 11, creo que fue, en Valencia, y saqué una de mis mejores bicis hasta la época. Este año sí que he dado un pequeño salto más en bici, pero en ese momento yo creo que hice una carrera muy, muy buena,
y me vi el 44 y dije, ostras, es que no he estado ni cerca de ser competitivo. O sea, he nadado más o menos bien. He hecho una bici buena, respetando, siendo legal, pero claro, a lo mejor a 10 minutos del primer parcial y corro en hora 10 y hago el 44. Y dije, ostras, me tengo que volver a centrar en competir en España, ¿no? En tener nivel en España, y que también es cierto que la dinámica es totalmente distinta porque son pruebas con menos aglutinamiento de gente del mismo nivel, que muchas veces el problema es eso, que si hay 100 pros en una salida y de repente te salen todos en 30 segundos de separación, ¿cómo vas a dejar la distancia? Nadie se va a dejar caer un minuto para ser legal. Entonces, ahí es parte del problema, y como que me echó muy para atrás el competir internacionalmente. Y bueno, no volví a correr desde Valencia hasta este año el Ironman de Cozumel, que ha sido casi 2 años, porque Valencia fue en abril del 24 y esto ha sido en noviembre del 25. Y bueno, sí que lo que decía, yo creo es un poco lo que pensé en ese momento. Dije, ostras, vale, he probado a competir internacionalmente en un Ironman 70.3. He visto que a nivel de ese día no era competitivo, y bueno, me he centrado en competir en pruebas nacionales, pruebas de menos nivel, y es cierto que después de Ibiza, de ganar el Campeonato de España, pues me volvió esas ganas, ¿no? De decir, oye, ya estoy competitivo aquí, voy a intentar volver a probar fuera a ver qué pasa. Y bueno, en Cozumel fue otra historia, porque también pues éramos muchos menos. También muchas veces depende del circuito, ¿no? De las circunstancias. Yo siempre digo que es culpa nuestra, o sea, el que hace drafting es culpa del triatleta, y no hay más. Y haya un juez o no, tú eres consciente de irte a casa sabiendo que te esté mirando alguien o no te esté mirando, si has hecho trampas o no. Pero claro, hay veces que ya no es solo culpa del triatleta, sino que por circuitos o circunstancias es más difícil o más fácil respetar las normas. Entonces, bueno, pues este año sí que, viendo el nivel que he tenido en España, creo que sí que debería o intentaré volver a probar algo más internacionalmente. Qué bueno. Sí, señor. Y bueno, por acabar antes de entrar al test, si ahora mismo te está escuchando alguien que se ve reflejado en tu etapa de estudiante, trabajador, entrenando a deshoras, ¿qué le dirías para que no tire la toalla, pero que tampoco se reventara y que fuera duradera su etapa como triatleta, como amateur? Bueno, yo creo que esa respuesta es muy fácil, porque es sobre todo que lo siga disfrutando. O sea, yo intento disfrutar lo mismo ahora que cuando pues tenía solo 1 hora y media al día. E incluso te diría que a veces disfrutaba más antes que ahora, porque ahora estoy en ese punto de intentar tomarme el deporte de manera profesional, pero sin ser profesional, porque no gano dinero como para que sea mi trabajo, pero intento que sea darle la importancia como si fuera mi trabajo, porque sé que si quiero llegar a serlo es la única manera. Tienes que actuar como un profesional, aunque no lo seas. Y yo creo que incluso disfrutaba más antes, cuando no tenía tanta presión, y por ejemplo pues salía de estar todo el día en la universidad o lo que fuera, y te vas aunque te tiraras a nadar, yo me metía a la piscina a las 9:30 de la noche, pero da igual, disfrutaba yo creo incluso más que ahora, que a lo mejor puedo nadar a las 11 de la mañana o a las 12 en vez de a las 10 de la noche. Y simplemente que al final todo ese trabajo acaba saliendo, que aunque es mejor sacar una sesión mal hecha que no sacarla, y todo ese trabajo con cúmulo y con constancia acaba saliendo. Entonces, que sobre todo si lo disfruta, le va a acabar mereciendo la pena, y siempre retorna. O sea, el trabajo siempre viene de vuelta el resultado. Entonces, aunque no lo vea a corto plazo, y pues ahora, por ejemplo, en invierno, que cuesta más madrugar o ir a entrenar siempre de noche, que ya verá que poco a poco, a lo mejor no es este año ni el que viene, pero que ese trabajo acabará saliendo. Qué buen pues ahí queda, chaval. Ahí queda, chavales. Tomen nota. O sea, eso nos motiva un poquito más, ¿eh? Venga. O sea, bueno, a mí también me viene bien. Que a veces también cuesta eso, tener esa motivación. Sí. Por ejemplo, me ha costado entrenar y tal, y a veces tienes que recordártelo, ¿no? De por qué lo haces para seguir ahí. Totalmente. Así es. La semana pasada, el capítulo que grabamos en Fan así un poco tuvo que ver con la famosa frase de la constancia, de la motivación, de la disciplina y tal, todo esto que siempre está ahí alrededor y que todos sabemos un poco lo que es, pero que muchas veces, como tú dices, recordarlo y partir de la base, de saber por qué estamos haciendo esto y tal, es lo que te vuelve a poner en el punto de salida ese. Así que nada. Sí.
Tengo preparado aquí el play, Sandra. Así que, el relojito. Relojito, preparados. Pues nada, vamos con el test. Bici larga, ¿qué prefieres? ¿Con viento en contra o con calor húmedo tipo Cozumel? Calor húmedo. El viento no me gusta nada. Bien, como a todos, yo creo. La cena antes del Ironman de Cozumel. Pues te digo que no me acuerdo, pero yo creo que fue pasta y solo cenar algo básico, algo de hidratos, pero no me acuerdo, la verdad. Vale. Un referente deportivo. Rafa Nadal. Y un referente no deportivo. Mis padres. Un libro. Pues ahora me estoy leyendo A Pulso. Qué bueno. Mítico. Más dolorosa, aunque ya has dicho algo parecido antes. ¿La Beovia 2025 o el kilómetro 140 del Ironman? Dolor de sentir dolor agudo, la Beovia, pero dura de como tal el Ironman, el 140. Vale. La carrera donde más has sufrido. Puede que la Beovia. ¿Ganar un 73, un half en España o hacer un top 10 en un Ironman fuera de España? O sea, de sensación me quedaría con el de España, pero yo creo que realmente tiene más valor el top 10. Depende, claro, de la start list y de todo, pero bueno. Pero me quedaría con ganar. O sea, este año me quedaría con Ibiza. ¿Eres más de arriesgar en bici o de remontar corriendo? Siempre he sido de remontar corriendo, pero últimamente opto más por arriesgar en bici y ver qué sale. Si solo pudieras competir en una distancia el resto del año, o sea, el año que viene, ¿qué sería? ¿Ese olímpico largo, media o larga? Es que me gusta mucho competir, entonces... Elige una. Olímpico. Vale. ¿Gesto del que estés más orgulloso? ¿El del triatlón de Santander o el del sub 8 en Cozumel? Bueno, o sea, orgulloso como tal, o sea, creo que es más... Por lo que ha servido después, me siento más orgulloso del de Santander, por lo que ha valido después. Por lo que trajo. Sí. Claro. ¿Qué disfrutas más en carrera? ¿Nadar, bici o correr en un triatlón? Correr. Una prueba que sueñas con ganar a futuro. Ironman Lanzarote. Buena esa. ¿El entrenamiento que más te gusta? Un rodaje largo de carrera a pie. Un farlek largo, un rodaje. El entrenamiento que menos te gusta. Series fuertes nadando se me resiste bastante. O sea, series de V2 Max o series de echar el hígado fuera nadando, se hace duro. En una carrera dura, ¿piensas más en el pulso, en vatios, sensaciones? Sensaciones. Comida premio post competición ideal. Depende, pero una hamburguesa yo creo que suele apetecer. Rica. ¿Qué te gusta más? ¿Un entreno solo o con compañeros? No, con compañeros siempre. Si ahora mismo tuvieras que decir sí o no a hacer otro Ironman sin pensarlo, ¿qué dirías? Mi cabeza dice que no, pero sé que diría que sí. Qué bueno. Pues nada, en tiempo. Es completo. Sí, señor. Diego, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Se me ha pasado volado. Me ha encantado estar aquí charlando contigo y que nos contaras tantas cosas y conocerte un poquito más. Que además, bueno, también animo a todos que te sigan a tu canal de YouTube, que también tienes ahí contenido chulo y a mí me gusta verlo también, así que les animo a todos a que lo vean. Eso es. Ya estamos ahí apostando por ello, para mostrar un poquito más del día a día. Claro que sí.
Esos vídeos cada vez que los subes los vemos ahí con muchas ganas, así que si ahora, que no vas a tener a lo mejor muchas competiciones, tienes un poco más de tiempo libre entre entreno y entreno, pues ya sabes. Tengo que darle ahí un empujón. Dale caña. Muchas gracias por mi parte también. Y nada, ya sabes que esta es tu casa, como la de todos, cuando quieras cualquier cosa aquí estamos y que te seguiremos, que te deseamos lo mejor para la temporada que viene, que estás en un merecido descanso, como tú has dicho, aunque yo creo que no, me da a mí que no descansarás mucho, haciendo otras cosas seguro. Y nada, que encantado que estés aquí, muchas gracias. Gracias a vosotros, la verdad que se me ha pasado volando. Cuando veía la duración de las entrevistas, digo, ostras, yo no sé si voy a tener tanto para hablar, pero sí que se hace muy ameno, muy llevadero y ha sido un placer. Muy bien, pues nada, chicos, gracias a todos por estar ahí. Despedimos a todos. Y eso, lo de siempre, like, me gusta, darle a like, todas estas cosas. Comentar el episodio y nada, nos oímos en el próximo episodio. Vale, nos despedimos. Adiós. Chao. Hasta luego.